comentar todo lo que vendría a ser glucólisis, ¿no? Así como otras vías metabólicas importantes, y es como que de las 3 clases de carbohidratos, ¿no? Como que la que empieza a ser un poco más rica por... ¿Ah? ¿Sí? Digo que si estoy presentando que yo no lo puedo ver. El PowerPoint, o sea, ¿no lo puedes ver? ¿No lo escucho también? Voy a compartir de nuevo, si no. Sí, ahora sí se logra ver. ¿O no se escucha bien? No, no escuché bien el último mensaje. Sí se visualiza perfecto. Entonces, vamos a comenzar con respecto a la parte de química, porque esto es como que un poquito largo. Entonces, comenzamos. Bueno, primero tenemos a lo que vendrá a ser la respiración celular, que de repente habrán recordado algo de lo que vendría a ser en biología, pero ahora vamos a hablar mucho más acerca de la parte de las vías metabólicas, ¿no? Más que, por ejemplo, cada citocromo, por así decirlo, aunque eso es de la siguiente clase, esa última parte de la respiración celular. Entonces vamos a centrarnos en estas vías y comenzamos, ¿no? Definiendo qué vendría a ser esta vía de la respiración celular, ¿no? En este caso va a ser una vía catabólica, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en la semana anterior habíamos visto, ¿no? La definición tanto de catabolismo y anabolismo. Recordando rápidamente, para que lo tengan siempre en su vocabulario de bioquímica, catabolismo, recuérdenlo como una degradación, un corte de moléculas más complejas en unas moléculas mucho más simples, ¿sí? Y esto va a ser con la finalidad de, bueno, pues no solo de obtener esos productos más pequeños, sino también de poder obtener la energía que se van a desprender gracias a que estamos rompiendo esos enlaces, ¿no? Mientras que el anabolismo sería al revés, ¿no? Sería tener bloques pequeños, ¿no es cierto? Y por medio de energía, ¿no es cierto?, que van a estar en esos enlaces, unir esas partes y tener una molécula mucho más compleja, ¿no? Entonces, la respiración celular va a ser una vía catabólica, es importante, y por lo tanto, ¿qué va a degradar? Va a degradar biomoléculas orgánicas, energéticas, como vendrían a ser los glúcidos, los carbohidratos, ¿no? Que es del que vamos a hablar estas 3 clases, ¿no? Los lípidos, ¿no? Esto ya vendrá a ser post parcial, lo mismo que los aminoácidos que les pertenecen a las proteínas, ¿no? Eso con la finalidad de obtener energía, ¿no? Entonces acá tenemos que la respiración celular va a ser un conjunto de pasos, ¿no? Que inicia con la glucólisis, que como dice el nombre, es romper o degradar a la glucosa. Puede ser glicólisis o glucólisis, ¿sí? Ahí no hay diferencia, porque glico significa lo mismo, dulce en este caso, porque los monosacáridos, creo que también se los dije en la anterior clase, los monosacáridos como característica cualitativa tienen esa característica de ser dulces, a diferencia de los polisacáridos, que no son dulces, ¿no? Como la papa, ¿no? Que tiene el almidón, ¿no? Muy bien. Entonces, el siguiente paso vendrá a ser la oxidación del piruvato, luego el ciclo de Krebs y por último la fosforilación oxidativa que se va a dar en la cadena transportadora de electrones. Entonces, acá vemos a grandes rasgos cómo está la cosa, ¿no? En este caso tenemos a la glucosa que va a entrar a nuestra célula y ahí comienza la respiración celular, en donde la glucólisis va a tener un lugar en el citoplasma, ¿cierto? Este es mi mitocondria, ¿no? Por algún lugar estará en mi citosol y, bueno, pues otros organelas, ¿no? Pero todo el resto es el citoplasma. Entonces, la glucólisis sucede en el citoplasma. ¿Qué más? Va a haber este paso, ¿no es cierto?, de la oxidación del piruvato, y esto va a ser necesario para que podamos trabajar en la mitocondria para luego tener el ciclo de Krebs dentro de la mitocondria. Y bueno, pues pero específicamente en el, por así decirlo, en el mitosol, ¿sí? En el líquido, por así decirlo, de la mitocondria, mientras que la última parte se va a dar también en la mitocondria, pero no en el medio, sino en la membrana interna, ¿sí? La membrana interna de esta mitocondria, porque esta es una organela que tiene 2 membranas, ¿no? Entonces, como les dije, esto tiene el fin de generar energía, y acá ven, ¿no?, la energía que se está proporcionando después de cada proceso, ¿no? Muy bien, entonces esto también es como un resumen. Este es un grafiquito de Khan Academy, ¿sí? Bueno, pues donde pueden ver
Sí, estoy compartiendo pantalla. A ver, vamos a ver. Voy a disminuir esto. Ahorita no. Y ahorita sí. Sí, ¿puedes verlo, Jorge? Ese sí Sí es se que no. visualiza. Sí se ve. Listo. Este no. De repente intenta con entrar, o más bien salir de el Teams y volver a entrar, sí, porque a veces eso también me sucede a mí muy pocas veces cuando estoy en mis clases de la universidad, entonces no me cargan, no sé por qué, pero solo es a mí, ¿no? Entonces de repente eso funciona, ¿sí? Vuelves a entrar y no hay problema. Listo. Entonces, continuamos. Esto es un poco de la parte de definiciones, ¿no? Como les digo, siempre en algún proceso tienen que buscar la definición en su hardware o en algún lugar, pero definición para que lo tengan bien claro, ¿no? En este caso, la glucólisis viene a ser una vía metabólica dentro de la respiración celular que tiene como característica principal esto, que no va a depender del oxígeno. No va a depender de oxígeno. Otra característica que vamos a encontrar, porque estos son como que datitos, ¿no? Va a producir una mínima cantidad de ATP. Sabemos que es un glucólisis, ¿no es cierto? Que es una vía metabólica, en este caso también va a degradar a la glucólisis, pero se supone, ¿no? Que pese a ello, ¿no? Vamos a ver dos tipos de, por así decirlo, uso de la energía. En una donde vamos a enviar energía, ¿no? Necesitamos energía para que se inicie la glucólisis, ¿no? Usamos energía, pero también luego vamos a obtener energía, ¿no? Son dos características que ahorita vamos a ver con el esquema. ¿Qué más tenemos? Que la función, ¿no es cierto? Bueno, pues la ubicación ya habíamos comentado antes que va a ser en el citosol, ¿no? Y luego también vemos que su función vendría a ser degradar a la glucosa por medio de la fosforilación y oxidación. Tenemos dos tipos de tipo de aeróbica y anaeróbica. Esto va a depender justamente del el proceso o el momento en donde estemos haciendo esta glucólisis. En este caso, si bien les he dicho que la glucólisis no necesita oxígeno, ¿no es cierto?, para darse, va a tener algún cambio, por así decirlo, si es que hay oxígeno o no. Esto, ¿cómo se lo puedo explicar? A ver, acá mejor voy a mostrar esta... Eh, ya, acá. Tenemos, por ejemplo, entra una glucosa, ¿no es cierto?, a la glucólisis. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, va a generar dos piruvatos, porque básicamente eso es lo que tenemos, ¿no? Al inicio entra una glucosa y sale dos piruvatos, ¿no? Pero, ¿por qué en la vía anaeróbica salen dos lactatos, ¿no es cierto? Porque a la célula, cuando no hay oxígeno, ¿no es cierto?, no le conviene hacer un piruvato, porque este piruvato significa que va a seguir una vía que sí requiere oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, como en la anaeróbica, no necesitamos que el producto sea un piruvato, sino un lactato para que pueda seguir una vía de igual manera anaeróbica. Entonces, ese es el fin, por así decirlo. Para romper la glucosa por medio de la glucólisis no necesitas oxígeno, pero el producto va a ser diferente en el contexto de que esté, si tienes oxígeno o no. No vamos a producir algo, ¿no es cierto? No, vamos a generar un producto que no vamos a usar, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia. Y bueno, pues otro es que en ambos se van a ganar 2 ATP netos, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Mejor nos vamos directamente a todo este gráfico. Acá tenemos a grandes rasgos cómo es la glucosa, ¿no es cierto? Acá está una glucosa sin ciclarse, ¿no? Está en su, de forma hexagonal. Y vamos a ver que acá hay varias enzimas, ¿no es cierto? Estas flechitas, siempre acuérdense, ¿no? Significa que esta reacción es solo en esta dirección, ¿no? En este caso puede ser en ambas direcciones y así, ¿no? Recuerden que si ahí, bueno, acá no le han puesto la flechita acá, ¿no? Pero si está entrando acá un ATP, ¿no es cierto? Y luego ves acá un ADP, ¿qué significa? Que se ha quedado un grupo fosfato por ahí. ¿Dónde? Aquí, ¿no es cierto? Miran, hacemos un juego de diferencias y esto creo que también hemos visto en la clase de enzimas, ¿no es cierto? Justo este ejemplo. Vemos por acá que acá hay una glucosa y acá hay una glucosa sin fosfato. ¿Por qué? Porque acá está un grupo fosfato, ¿no es cierto? Acá, justo en este lado, ¿no? Y es de esa manera que este grupo fosfato, acá tenían 3 fosfatos y acá solo 2, ¿no? ¿Dónde está el tercero? Aquí. ¿No? En otros casos puede salirse, ¿no? Y lo único que se usó fue la energía, ¿no? Pero ese no es el caso. Acá se usó el grupo fosfato. Muy bien, luego acá tenemos otras
enzimas importantes, ¿sí? La fosfoglucosa isomerasa, que justamente va a hacer eso, no cambia en nada el número de las moléculas, simplemente las va a reordenar, ¿no? Y ahora no es glucosa, sino es una fructosa 6-fosfato, ¿no? ¿Qué más? Vamos a encontrar acá una fosfofructoquinasa, ¿no? Que también usa ATP, en estas dos reacciones se usa ATP. Bueno, acá les pongo primera reacción irreversible, y acá me falta otra, ¿no? Segunda reacción irreversible, aunque esto según el doctor, la teoría, ¿no? Pero realmente buscamos en otros lugares, ¿no? Y comentan que siempre son 3 pasos, ¿sí? El de la exoquinasa, el de la fosfofructoquinasa 1 y el de la piruvatoquinasa, que es el paso final, ¿no? Luego que tenemos por aquí una fructosa 1,6-bifosfato, que va a pasar por otra enzima y se va a dividir en dos, ¿no es cierto? En una parte de dihidroxiacetona-fosfato y otro gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Esto por medio de esta enzima aldolasa. Esta se puede transformar en la otra molécula por medio de esta isomerasa, ¿no? Fosfato isomerasa, y al final, ¿para qué requerimos que una se transforme en la otra? Porque solo una, o sea, esta, gliceraldehído 3-fosfato, puede continuar la vía de la glucólisis, ¿no? Entonces, como tenemos dos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener dos caminos, ¿no? Solo que acá puesto solo uno, ¿no? Pero al final, si acá ves un piruvato, en total tenemos dos piruvatos, porque un piruvato viene de por aquí y otro de este lado, ¿no? Y como se dan cuenta, el piruvato acá tiene 1, 2, 3 carbonos, ¿no es cierto? Y tu glucosa ¿cuántos tendría? Tenía 6, ¿no es cierto? Entonces acá hay 6, 6, 6, se divide, ahora hay 3, 3, 3, ¿no es cierto? Esta era una hexosa, y esta, o todas las demás, estas son unas triosas. ¿Qué más vamos por acá de importancia? Este NAD más, ahora sí vamos a usar y tenemos que entender más este concepto de NAD más, en donde cuando encuentren el NAD más, ténganlo en cuenta que es como un transportador de electrones, el transporta los electrones. El NADH también, pero ¿quién es el que los tiene dentro? El NADH. Y el NAD más es como la carreta vacía, por lo tanto el NADH ya está lleno de electrones, una carreta llena de electrones. ¿Qué más tenemos por acá? Una gliceratoquinasa, que acá recién vemos cómo es que estamos obteniendo, ¿no es cierto? Estamos ganando ATP, 2 ATP, y por acá también, ¿no es cierto? Otros 2 ATP, porque estamos en este sentido, ¿no? Entonces vemos como que en un momento vamos a usar ATP y en otro momento vamos a ganar ATP, ¿no? A ver, acá algo más importancia porque vamos a recordar esto, vamos a analizar esta vía paso a paso en la siguiente diapositiva, pero acá, para recalcar esto, ¿no? Estas enzimas limitantes, ¿sí? De la vía metabólica. A ver, esto explicándolo de esta manera. Tenemos varias enzimas, ¿no? Como pueden ver. En total, el número de reacciones van a ser 10 reacciones. En cada una de ellas se está usando una enzima especial, ¿no? Pero de todas estas enzimas hay una en específico, sí, bueno, hay tres vías o tres enzimas, cada una en su propia reacción, ¿no es cierto?, que son irreversibles, como había comentado, exoquinasa, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa, ¿no es cierto? Pero una de ellas es mucho más importante. ¿Por qué? Porque se va a llamar vía reguladora o vía limitante de la velocidad. Y esta enzima, limitante de la velocidad, etcétera, u otros nombres, vamos a tener que encontrarla dentro de cada vía metabólica importante, ¿sí? Y en este caso, nuestra enzima limitante de la velocidad de la glucólisis va a ser la fosfofructoquinasa 1, que está por ahí, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante recordarla? ¿Por qué ella y no por qué la aldolasa, etcétera, ¿no? Porque la función que va a tener ella es regular esta vía, es decir, que si si por ejemplo nuestro organismo requiere que la glucólisis se detenga o disminuya, ¿no es cierto?, por algún evento que estemos teniendo en nuestras células, ¿no? Sobre todo relacionado con el estrés o con el escape huida, ¿no? La vía simpática, o de repente con el ayuno o la parte postprandial, ¿no? O sea, con una ingesta de los alimentos. Entonces, esta fosfofructoquinasa 1 va a hacer que esta vía sea más rápida, más lenta, se detenga o aumente, ¿sí? Entonces, esa es la importancia, ¿no? Y bueno, pues acá tenemos los otros 3 pasos irreversibles, cada uno. ¿Por qué le puse acá glucoquinasa? Ya vamos a ver que es como que están relacionados estos dos, ¿ya? La glucoquinasa y la exoquinasa. Estas 3 enzimitas tienen cada uno su diapositiva. Acá una importancia biomédica, como una curiosidad también, ¿no? Es justamente que la deficiencia de piruvatoquinasa, ¿ya?, de esta enzima va a tener una alteración a nivel de la glucólisis, porque si esta enzima, ¿no es cierto?, piruvatoquinasa, se va a alterar,
Entonces, no hay manera de que toda esta glucólisis se dé de manera adecuada. Entonces, esto va a hacer que en los eritrocitos o glóbulos rojos, ¿no es cierto?, haya falta de ATP y por lo tanto es una de las causantes, no es la única, ¿no es cierto?, de la anemia hemolítica, ¿no? Y bueno, pues acá lo que les estaba comentando, ¿no es cierto?, la generación de ATP se va a dar a nivel de fosforilación, a nivel del sustrato, porque hay otro tipo de fosforilación a nivel de la cadena transportadora de electrones, y acá lo que les comentaba, ¿no es cierto?, en NAD+, y NADH, ¿no es cierto? ¿Quién es el que tiene los electrones? Este está lleno de electrones, mientras que cuando se los brinda cualquier otra partícula, entonces se queda vacía y es NAD+. Y bueno, estas son como que el resumen, ¿no es cierto? En la primera fase, hasta aquí, ¿no es cierto? Se va a llamar exosas porque acá todas tienen 6 carbonos, ¿no es cierto? Y hemos visto que acá solo se está gastando 2 ATPs, 1 y 2, ¿no es cierto? Por este lado, por este momento más bien en la segunda fase, ¿no es cierto? Vamos a encontrar solo triosas y por ello vamos a encontrar también que van a producirse unos 4 ATP, ¿no es cierto? Por acá se producen 2 ATP y acá otros 2 ATP, ¿no? Y por lo tanto, ¿por qué ponen 2, no es cierto? Acá exactamente, porque uno representa esta vía, una, y otra la vía de la otra molécula, ¿no es cierto? Por eso es que se duplica, porque si no, acá viene escrito solo un ADP, 2 ADP, no, pero al final tienes que duplicar. ¿Qué más? Entonces, si estamos por este lado, en la primera fase, gastando 2 ATP, pero luego estamos ganando 4 ATP, ¿realmente cuánto hemos ganado en toda esta vía? 4 menos 2, ¿no es cierto? Estamos ganando 2 ATPs netos. Esa es la ganancia neta. Y bueno, pues acá vemos el balance, que siempre tienen que encontrarlo en vías metabólicas importantes, como la glucólisis, ¿no? Por ejemplo, acá el 2-piruvato, porque uno es de esta molécula, otro es de la otra, de gliceraldehído 3-fosfato. Luego tenemos los 2 NADH, acá está, 2 NADH, ¿no es cierto? ¿Dónde será? No se quedó por aquí, esto nos va a servir después, dentro de la respiración celular. Y luego tenemos los 2 ATPs netos, ¿sí? No 4, ¿no es cierto? Como dice acá, sino 2, porque es 4 menos 2. Muy bien. Entonces, ahora vamos a decir algunas características de estas enzimas, ¿no es cierto? Rápidamente acá tenemos a nuestra glucosa, ¿no es cierto?, que acaba de entrar a nuestra célula, ¿no? Ya sabemos toda esa parte de tanto la digestión de estos carbohidratos, así como la absorción, ¿no? Que es cómo llega a entrar por medio de los SLGT1 o por medio de los transportadores de glucosa, ¿no? Los GLUT. Y cuando ya está dentro de nuestra célula, lo que queremos hacer es que no se vaya, o sea, que no vuelva a salir, porque fácilmente también puede salir. Entonces, para ello es importante esta exoquinasa, ¿sí? Porque como esta glucosa 6-fosfato, ¿no es cierto?, va a ser mucho más reactiva por tener este grupo 6-fosfato, entonces va a ser mucho más difícil que esta molécula salga. Por lo tanto, esta exoquinasa, ni bien le pone este grupo 6-fosfato, es como que ya se queda dentro de la célula. Eso es como que su función, ¿no? Y otra característica que les resalto aquí de negrita, ¿no es cierto?, es que, bueno, pues requiere ATP. En la segunda, ¿no es cierto?, está la fosfoglucosa isomerasa, que simplemente por su nombre están viendo que va a convertir en un isómero, ¿no es cierto?, a la glucosa 6-fosfato en su grupo, fructosa 6-fosfato. ¿Qué más tenemos por aquí? Esta siguiente enzima, la fosfofructoquinasa, ¿no es cierto? Acá también se requiere ATP, ¿no? Y esta también denominada FFK1, ¿no es cierto?, va a ser la que cataliza esta reacción y es súper importante porque ya les había mencionado que es la que va a regular la aceleración o la detención e inhibición de esta glucólisis, ¿sí? Es la más importante de ellas. ¿Qué más tenemos por acá? Otra fructosa aldolasa o aldolasa, ¿sí?, que va a encargarse de dividir a esta fructosa 1,6-bifosfato. ¿Por qué ahora es bifosfato? ¿No? Porque acá esta FFK1, ¿no es cierto?, se encargó de darle también un grupo fosfato, ¿no? Venía del ATP, pero ella como que se encargó de colocarlo de esta manera. Y mira, acá tenemos un grupo fosfato en el carbono 1 y otro que ya estaba de antes, ¿no es cierto?, en el carbono 6. Por eso es así, fructosa 1,6-bifosfato. Se dividió en dos por medio de la aldolasa, ¿no es cierto? Y ahora tenemos 2 triosas, ¿no es cierto? Y ahí es donde acaba la primera fase, la dihidroxiacetona-fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato. ¿Quién es la que va a continuar con el ciclo? La gliceraldehído 3-fosfato. Ella no. Ella tiene que convertirse en su hermana, ¿no es cierto?, por medio de esta triosa fosfato isomerasa para continuar también, ¿no? Bueno, acá están sus nombres, ¿no es cierto? Ya saben que son isómeros. Y esto es súper importante. Ella es la que continúa, ¿no es cierto?, con la vía de glucólisis. Gliceraldehído 3-fosfato.
¿Qué más tenemos por acá? La segunda fase. En este caso ya hablamos de triosas, ¿no es cierto? En este caso van a ser dos triosas, ¿no? Una por la glicerol de fosfato y otra por la hidroxiacetona fosfato o fosfatasa. Y vamos a encontrar que cada una va a resultar en 2 piruvatos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, los productos que vamos a tener, ¿no es cierto? Y solo miran acá en las flechitas, van a ser 4 ATPs y 2 NADH. Entonces, continuamos por aquí, ¿no es cierto? Tenemos nuestro gliceraldehido fosfato, que es el que continúa esta glucólisis, ¿no? Y bueno, pues acá se repite por 2 por la razón que ya les dije, ¿no? Por la otra triosa. Acá entra más bien un NAT más, ¿no es cierto? Con un grupo fosfato. Y vamos a tener, ¿no es cierto? Por acá un NADH, ¿sí? El primer NADH que estamos ganando, ¿no? Y por lo tanto, como se va a repetir esto, entonces vamos a tener 2 NADH, ¿no? No hay otro lugar donde estemos ganando NADH, sino en esta reacción. Después vamos a tener otra reacción más simple, ¿no? Donde se va a donar el grupo fosfato, ¿no es cierto?, a un ADP. Y por lo tanto, si está ayudando a un ADP a convertirse en ATP, estamos ganando energía, ¿no es cierto? Entonces ahí está. ¿Qué más? Vamos a convertirlo en un isómero de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Esto es un isómero de posición, ¿no es cierto? Simplemente porque cambio de posición este grupo fosfato. ¿Qué más tenemos por aquí? La enolasa, ¿no es cierto? Que básicamente es para que pierda agua, ¿no es cierto? Una molécula de agua, esta molécula. Y por último, ¿no es cierto? Está súper importante esta molécula PEP, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque incluso lo vamos a ver en la parte de la siguiente clase, que vendrá a ser la glucogenolisis y gluconeogénesis, ¿sí? Es importante, PEP o fosfonolpiruvato, ¿ya? Y ella se va a transformar en el piruvato. Entonces, el producto o la molécula final de la glucólisis es el piruvato. La antepenúltima, no les pido que se aprendan todos los demás, pero sí esta, un poquito, porque la recuerden, la fosfonolpiruvato, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser la enzima encargada de hacer esta reacción? La piruvatocinas o quinasa, ¿no es cierto? Y acá estamos también ganando ATP, ¿no? Eso sería lo más importante, ¿no? Acá también vemos que esta molécula es inestable, ¿no es cierto? Y por lo tanto, rápidamente, ni bien se convierte en PEP, va a desaparecer porque va a donar, va a deshacerse de su grupo fosfato y se va a convertir en piruvato, ¿no? Y bueno, pues ganamos acá ATP. Acá. Con respecto al balance energético, ¿no? Acá también tenemos esto, lo que les estaba comentando, si hay energía o si no hay, ¿no? En este caso, la glucólisis, ¿no es cierto?, se va a dar normal, ¿no es cierto? Podemos convertirlo en piruvato directamente, ¿no? Pero si es que no hay oxígeno, vamos a tener que convertir este piruvato en un lactato, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a tratar de ganar más energía, bueno, va a seguir, va a irse una vía para que gane energía, una vía chiquita, ¿no es cierto?, en la cual, pese a que gana poca energía, puede como que volver a hacer toda esta vía, y esto es importante para el músculo, ¿no? Mientras que acá, ¿no es cierto?, este piruvato sí va a poder irse a la mitocondria y realizar todo lo que se puede hacer en la oxidación del piruvato, ciclo de Krebs, ¿no? Y cadena transportadora de electrones, ¿no? Siendo la última, el último proceso, el lugar donde se gana más energía, ¿sí? Muy bien, entonces acá tenemos estas dos condiciones, ¿no es cierto? Las anaerobias y las aerobias, ¿no? Entonces acá nosotros preferimos en las anaerobias, ¿no es cierto?, terminar de convertirlo en lactato para que esta vía se vuelva a repetir, ¿no? Y eso también lo vamos a ver ahora. Y bueno, como les digo, es súper importante los músculos, mientras que en las condiciones anaerobias, si tenemos oxígeno, entonces hay que darle como todo, ¿no? Para ganar la máxima energía que la mitocondria. Ojo, si es que hay mitocondria, ¿no? Si es una célula que no tiene mitocondria, como también vamos a ver, entonces tampoco no nos sirve convertirlo a piruvato, ¿no? Entonces, continuamos con ello. Acá tenemos a nuestro balance energético, ¿no? Vamos a formar igual 2 ATPs y 2 NADH, ¿no es cierto? Pero acá también vamos a encontrar unas moléculas importantes, que vendría a ser el NAD citoplasmático, ¿no es cierto? Que puede pasar por medio de la lanzadera malato-aspartato, o por medio de esta otra lanzadera, ¿no? Ahora, ¿de dónde venían estos, no? Lo habíamos generado acá en la glucólisis, ¿no? Recuerden, en la segunda fase, acá tenemos NADH, ¿no? Y les había comentado que esta molécula transporta electrones. Ahora, ¿a dónde se va? Porque no se quedó por aquí ni nada, ¿no? Se va aquí, a pasarse por una lanzadera. Esta lanzadera no es exactamente una proteína por donde va a pasar directamente, sino que es un conjunto de reacciones que va a hacer que pueda pasar este NADH del citoplasma, acá está del citoplasma, a la mitocondria, ¿no? En este caso,
por el malato aspartato no cambia la molécula, pero por medio de la otra lanzadera, glicerol 3-fosfato, va a ser otro el receptor de estos electrones. Ya no va a ser NADH, sino FADH2, ¿no? Pero igual transporta electrones, y eso es importante. Entonces, las lanzaderas van a ser no proteínas, donde pongo mi electrón y se va, pongo mi NADH y entra completo, no, sino van a ser un conjunto de reacciones, ¿sí? En las que van a participar varias enzimas, ¿sí? Para poder pasar los electrones del citosol a la mitocondria, porque directamente no lo pueden hacer. Muy bien, y bueno, pues, ¿por qué? Porque vamos a requerir electrones para los procesos que están dentro de la mitocondria, como el ciclo de Krebs, ¿no? Cadena de transporte de electrones, sobre todo, sí, sobre todo este último. Bueno, pues mencioné esto, y bueno, pues acá tenemos esto para resaltar, ¿no es cierto? La lanzadera glicerol 3-fosfato va a hacer que llegue de NAT hacia FAT, mientras que de NAD a NAT, o sea, donde no cambia la molécula final, ¿no es cierto?, que va a transportar electrones, es la malato aspartato, ¿no? Y acá también hay una diferencia a nivel de los electrones. El NADH, ¿sí?, va a poder llevar más energía que el FADH2, ¿sí? Por lo tanto, no conviene más usar NADH, ¿no? Pero es también una característica o una diferencia que deben tomar en cuenta. FADH2 va a llevar 6 ATPs, ¿no es cierto? Y el FADH2, 4. Muy bien, ahora sí, acá están estas dos lanzaderas, sí, como les digo, son un conjunto de reacciones. Acá vemos a nuestra membrana de la mitocondria externa, la membrana interna, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que pasa? ¿No es cierto? Acá tenemos el NADH, o es el más grande. Acá está. Ya, muy bien. Este NADH, ¿de dónde venía? De la glucólisis, ¿no es cierto? Llega, está transportando electrones y ahora hay que razonar esto, ¿no es cierto? El FADH2, ¿no es cierto?, no puede pasar los electrones directamente. Entonces, si vemos que acá hay una reacción y tenemos acá el NAD+, ¿no es cierto?, y les he dicho que el NAD+, no tiene electrones, que es una carreta vacía, entonces, ¿a dónde se fue los electrones? Acá no puede ser, porque acá no es la flecha no está yendo para atrás, ¿no? Da a entender que de HAP, ¿no es cierto?, se convirtió en glicerol 3-fosfato, ¿no es cierto? Y significa que si no está aquí y no está acá tampoco los electrones, porque ya los está dando, porque miren, se acaba de convertir en una carreta vacía, entonces ¿dónde está? ¿En esto? No, porque esto es una enzima, por eso está en este lugar. Está aquí, los electrones, ¿sí? Acá está en el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Bueno, esta es la enzima y esta es la molécula, glicerol 3-fosfato. Entonces, en el glicerol 3-fosfato ha sido el receptor, por así decirlo, de los electrones que les entregó ella, ¿ya? La NADH. Ahora, esta molécula, sí puede pasar por medio de esta membrana de la mitocondria, ¿no es cierto? La membrana mitocondria externa. Pasa, está en el espacio intermembrana de la mitocondria, ¿no es cierto? Y ella va a también a seguir pasando estos electrones, ¿no es cierto? Entonces acá vemos esta reacción, estas, por así decirlo, 5 moléculas enzimas, ¿no es cierto? Esta molécula tiene electrones. Esta es una enzima. Esta es la misma molécula, pero ya sin electrones, ¿no? Es lo mismo que acá, solo que al revés, con electrones, sin electrones. Por lo tanto, ¿dónde están los electrones? Acá, en el FADH2. Como les había comentado, FADH2 también es un transportador de electrones, ¿no? Y, bueno, pues por lo tanto el FAD no tiene electrones, carreta vacía, carreta llena. Y, bueno, pues este FADH2 va a cumplir su función de ya estar dentro de la mitocondria y poder conducir estos electrones a la cadena transportadora de electrones, ¿no? Bueno, pues ¿quién es la enzima que está mediando esto, no es cierto? Tanto la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa del citosol como del mitosol, ¿no? De la mitocondria, citoplasma, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien, ahí tenemos una diferencia, ¿no? Como hemos comentado, ¿no es cierto? De la coenzima que están usando, ¿no es cierto? En este caso, la del citosol vendrá a ser el NADH, mientras que del mitosol vendrá a ser el FAT, ¿no es cierto? FATH2. Ahora, con respecto a la lanzadera malato-aspartato, ¿no es cierto? Donde se va a conservar el NADH2 a NADH2, ¿no es cierto? O NADH, ¿no es cierto? Vamos a encontrar acá a el NADH que venía de nuestra glucólisis, ¿no es cierto? Esta molécula tiene electrones, ¿no es cierto? Esta molécula ya no, le ha dado sus electrones a alguien. Este AOA, ya grábenselo bien, así es como se lo abrevia, vendrá a ser el oxalacetato. Y este oxalacetato no tiene electrones,
el que los va a tener va a ser el malato, ¿no? Este le acaba de dar sus electrones a este. Entonces, este oxalacetato ya no es oxalacetato, sino malato, que contiene electrones, y este ya no. Y bueno, pues, ¿a dónde se va? ¿No es cierto? Lo mismo que el otro lado, ¿no? Siempre es importante. En este caso, se va otra vez a la glucólisis o alguna otra vía, ¿no? Pero donde vaya otra vez a transportar electrones. Le dan electrones, se convierte en FADH y vuelve a ser este ciclo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues estamos por aquí, ¿no es cierto? El malato, por lo tanto, va a tener los electrones y este sí va a poder cruzar las membranas, ¿no es cierto?, de la mitocondria. Este malato entra, ¿no es cierto?, a la parte del mitosol y por medio de las ayudas, la ayuda de este NAD, ¿no es cierto?, va a entregarle los electrones al NADH y este, feliz y contento, se va a ir a la cadena transportadora de electrones, ¿no es cierto?, para brindarles a los electrones. Y bueno, pues este, como en este lado, se va a convertir en lo que era antes, en el oxalacetato. Este oxalacetato luego para salir, ¿no es cierto?, así como en este caso, va a requerir otra molécula, en este caso el alfa-cetoglutarato y el glutamato. En este caso es el glutamato porque este se va a convertir en alfa-cetoglutarato, mientras que el oxalacetato se convierte de nuevo en aspartato. Entonces, una vez convertido en aspartato, él puede pasar esta membrana, ¿no es cierto? Y por medio otra vez de esta reacción el alfa-cetoglutarato se va a convertir en glutamato y el aspartato en oxalacetato, ¿no? Solo es como que conocer estos nombrecitos, ¿sí? Que también por acá les pongo, oxalacetato, bueno, me falta poner alfa-cetoglutarato, se lo voy a escribir, y bueno, pues conocer esto, ¿no? La parte de quién tiene los electrones, ¿no es cierto? Y entender las flechitas. Y ahí ya es más entendible, ¿no? Entonces, eso es lo más importante que tienen que guardarse de estas dos lanzaderas, ¿no? Eso y esta parte, ¿no es cierto? Que en la lanzadera glicerol 3-fosfato, ¿no es cierto? Los electrones empiezan en el citosol como NADH y van a terminar en el mitosol, ¿no es cierto? O en la mitocondria como FADH2, mientras que en la lanzadera malato-aspartato va a seguir, ¿no es cierto? En el NADH2, ¿no? Bien. Y obviamente recuerden que las lanzaderas son un conjunto de reacciones, no es como un tubito. Muy bien, entonces vamos a continuar acá con la parte de la glucólisis, ¿no? Esta glucólisis va a tener algunas variaciones según el órgano en el que nos estemos encontrando, ¿no? En este caso, en el tejido adiposo encontramos esto. De glucosa a piruvato, todo esto es lo que hemos visto, ¿sí? ¿Por qué están resaltando esto? Ya, porque bueno, pues son unas moléculas simplemente intermediarias de todo este proceso de glucólisis, pero esta dihidroxiacetona, ya, acá, se va a usar para la síntesis de triglicéridos. Entonces, esto es importante porque a diferencia de otra glucólisis, esta dihidroxiacetona puede desviarse, ¿sí? Para que pueda sintetizar triglicéridos, porque al final eso le conviene al tejido adiposo, ya que es su función, ¿no es cierto? Tener triglicéridos, tener ácidos grasos, etcétera, y bueno, pues los ácidos grasos luego convertirse en triglicéridos para poder almacenar estos lípidos, ¿no? Entonces, esto es algo importante, característico de la glucólisis en el tejido adiposo. En el tejido muscular, ¿qué variación podemos ver? Bueno, primero que las células musculares, ¿no es cierto?, sí tienen mitocondrias, pero, ¿no? Pero cuando uno está haciendo ejercicio, ¿no es cierto? Esto es como que el ejemplo más clásico. Uno no, sobre todo a las células musculares, sí, les va a llegar quizá un poco más de sangre porque justamente eso es lo que hacen los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Ya que ellos están haciendo más trabajo en ese momento, pero aún así el trabajo va a ser tanto, ¿no? A nivel de todas las moléculas contráctiles musculares, que va a requerir bastante energía cada célula muscular. Por lo tanto, a la glucosa que le llegue, ¿sí? Por parte de la sangre o por parte de que ellos mismos conservan parte del glucógeno para sí mismos, lo rompen y consiguen glucosa. Esta glucosa, para ganar energía, prefieren no llevarlo al ciclo de Krebs y por lo tanto luego a cadena transportadora de electrones, sino que lo desvían a este lado, ¿no es cierto? Como si no tuvieran oxígeno, porque también es una vía de anaerobiosis, porque al final no tienen suficiente oxígeno para todas estas moléculas con tanto trabajo y por lo tanto prefieren irse hacia este lado, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué generan lactato? ¿El lactato les va a dar más energía? No, sino que generan esto, pasan de piruvato a lactato. ¿Para qué? Para que al final este NADH, ¿no es cierto?, se pueda regenerar en NAD+, y luego, ¿para qué quieren el NAD+, ¿no es cierto? Para poder
hacer que esta glucólisis pueda seguir, ¿no es cierto? Venga otra glucosa y tenga un NAT al cual, por así decirlo, pedir ayuda para seguir dándose, ¿no? Porque si no, ahorita lo recordamos, si recuerdan a la glucólisis, también estamos algunos requerimientos, mejor nos vamos por aquí. En la segunda fase, ¿no es cierto? Recuerden que para obtener NADH, antes debió haber por ahí un NAD+, ¿no es cierto? Entonces, este NAD+, si no hay NAD+, entonces no podemos continuar con esta vía, ¿no? Por lo tanto, lo que hace este músculo, ¿no es cierto?, es priorizar, no por generar lactato, sino por generar más NAD+. Y bueno, pues que este ciclo continúe, ¿no? Para ganar más tiempo y sacar más energía de este ciclo cortito. Por más que este ciclo no le dé tanta energía, como si se lo va a dar todo este ciclo de Krebs y más que todo en la cadena de transporte de electrones. Sí, pero esto lo hace, como les digo, y les escribo acá también para que esta fuente de energía sea más rápida, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Hay alguna variación? Principalmente no, porque el cerebro, como les digo, también resalto, ¿no es cierto? Los dos alimentos, por así decirlo, mucho más importantes para el cerebro vendrán a ser tanto la glucosa como el oxígeno, ¿sí? Y en este caso no hay, por así decirlo, o no debería haber, célula neuronal sin oxígeno, ¿no? Si pasa eso, ¿no? Si hay hipoxia, etcétera, ¿no? O hay algún tipo de isquemia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya se convierte en enfermedad porque el cerebro no tiene ese tipo de, no tiene ese tipo de vía, por así decirlo, como el tejido muscular, no se puede adaptar de esa manera, no, más bien eso es patológico. Y bueno, entonces, por lo tanto, la glucosa, ¿no es cierto?, sí o sí va a seguir el ciclo de Krebs. ¿Qué más tenemos por aquí? Al eritrocito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo importante del eritrocito? Dos puntos importantes. Acá tenemos al 1,3 bifosfoglicerato, que se va a convertir en un 2,3 bifosfoglicerato, y luego puede continuar como este 3-fosfoglicerato. ¿Pero por qué nos desviamos hacia este lado? ¿No es cierto? Acá está. Porque esta molécula nos va a ayudar en el intercambio gaseoso, ¿sí? Y esto va a ser importante que lo revisen luego en fisiología, porque van a estudiar toda la parte más a profundidad de intercambio gaseoso, y cuando le van a decir esta molécula, entonces se van a acordar de bioquímica de la parte del eritrocito, que él, entre otras sus funciones, tiene como que esta manera de desviarlo hacia generar esta molécula, importante para el eritrocito. Muy bien, otra característica, ¿no es cierto?, es que esto va a terminar en lactato. ¿Por qué termina en lactato? ¿Por qué el piruvato se convierte en lactato? ¿No? Porque en este caso, el eritrocito, pese que es importante, ¿no es cierto?, para llevar oxígeno y otros nutrientes, ¿no es cierto?, hacia todos nuestros tejidos, no va a tener mitocondria. Y por lo tanto, si no tiene mitocondria, no puede hacer ciclo de Krebs, no tiene lugar para hacer cadena de transporte de electrones, entonces la fuente de energía que le queda es hacer justamente esta vía láctica, ¿no? Terminar la glucólisis y generar lactato, ¿no? Tener nada más para, bueno, pues reiniciar todo ello y eso. Muy bien, o sea, esa es la diferencia, ¿no? Porque es que el eritrocito hace esta vía, se desvía hacia el lactato, a diferencia del músculo, ¿no? Uno, porque necesitamos energía, ¿no? En menos tiempo y está en vía de anaerobiosis, mientras que el eritrocito simplemente no tiene mitocondria. Con respecto al hígado, ¿cuál es la característica importante aquí? Acá tenemos una dihidroxiacetona fosfato, ¿no es cierto? Y acá recordemos que esto también se puede sintetizar en ácidos grasos, en triglicéridos, ¿no? Y es importante porque de ahí también va a venir la patogenia, por así decirlo, el origen justamente del hígado graso, ¿sí? Entonces, el hígado no solo va a contener el glucógeno, que ya vamos a verlo en la siguiente clase, ¿no? El glucógeno es una manera de almacenar glucosa, sino que aparte tiene esta capacidad de sintetizar triglicéridos ahí mismo, ¿no? Y si nos pasamos, ¿no es cierto?, entonces vamos a tener esa patología. Por otro lado, ¿no es cierto?, acá tenemos a esta dihidroxiacetona fosfato, se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, que es el que, repito, ¿no es cierto?, es el que continúa esta vía de la glucólisis. Y bueno, pues termina el piruvato y se va a ciclo de Krebs, todo bonito, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esta parte, no es cierto? Acá tenemos un lactato. Recuerden que el hígado, ¿sí?, va a ser como nuestro hígado, va a ser como nuestro laboratorio, ¿sí?, bioquímico de todo nuestro cuerpo. Y por lo tanto, el lactato que viene del eritrocito, ¿no es cierto?, y el lactato que viene del músculo, ¿no es cierto?,
que no les servía específicamente a ellos como molécula, sino como parte del proceso, ¿no? Entonces, este lactato, ¿a dónde va a ir? Va a viajar por la sangre, ¿no es cierto? Y le va a llegar al hígado. Y este hígado, como es un laboratorio, ¿no es cierto? Es un gran científico, él va a poder usar este lactato para poder convertirlo en piruvato por medio de la lactato deshidrogenasa, ¿no? Que es una enzima que también seguro vieron o vimos, ¿no es cierto?, en la primera semana, en enzimas, ¿no? Entonces acá vemos que es una oxidorreductasa, ¿no? Que miren, de NAD+, ¿no es cierto?, genera NADH, ¿no es cierto? Y de esta manera podemos tener esta NADH, ya que no hay tanta formación de esta molécula también en el hígado, ¿no? Porque no hay anaerobiosis. Eso es uno, ¿no es cierto? Y bueno, pues dos, ahí tenemos esta razón, ¿no es cierto? La del lactato deshidrogenasa que va a convertir este lactato en piruvato. Muy bien, acá con respecto a la regulación de la glucólisis, ¿cómo podemos regularlo? Así como habíamos visto en la semana anterior, ¿no? Cómo podemos regular las vías metabólicas, ¿no? Acá, ¿cómo vamos a regular específicamente esta vía, ¿no? Podemos hacerlo regulando a las enzimas o regulando el transporte de la glucosa, ¿no? Pero este transporte ya lo hemos visto, ¿no? Por parte de la clase anterior. Ahora vamos a hablar específicamente de estas enzimas, ¿no? De las tres más importantes. Ellas van a ser las que regulan esta vía, principalmente la fosfofructoquinasa 1, que es la enzima limitante de la velocidad. Entonces, acá vemos que las características de estas enzimas van a ser que catalizan reacciones irreversibles, ¿no? Son tres. ¿Qué más? Que la acción va a ser regulada por vía de mecanismos alostéricos, porque si les estoy diciendo que a la fosfofructoquinasa 1 le dicen que estamos en ayuno y por lo tanto esta enzima se entera, ¿no? Y hace que esta vía sea más rápida o más lenta, se detenga o no, entonces, ¿qué significa? Que a ella le ha llegado un modificador alostérico positivo o negativo, por lo tanto, ella es una enzima alostérica, lo mismo que esta por sobre todo, ¿no? Y bueno, pues acá vemos estas características, ¿no? Le llegan ciertos metabolitos, como lo vemos por acá, ¿no es cierto? Algunos positivos, algunos negativos, y esto va a hacer que avance o no la reacción. Lo mismo acá, tienen sus metabolitos o modificadores alostéricos positivos y negativos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver mucho más de estas tres enzimas. Comenzando con la exoquinasa, ¿no es cierto? Recuerden, la exoquinasa va a ser la que regula, o más bien la que determina la primera reacción, ¿no es cierto?, de toda la glucólisis, de glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Acá tienes acá tus 6 carbonos, ¿no es cierto? Y luego le agregas acá un grupo fosfato, es glucosa 6-fosfato, porque es en el carbono 6. Muy bien, acá se usó, ¿no es cierto?, un ATP, se puede ver de esta manera, y lo importante, ¿no es cierto?, es que vamos a tener unas 4 isoenzimas. También ya conocemos qué es isoenzima, ¿no es cierto? Recordando, son aquellas enzimas, ¿no es cierto?, que van a ser diferentes en todo, excepto en la reacción que van a realizar, ¿sí? Van a tener diferentes características físico-químicas, diferentes KM, es decir, características cinéticas, ¿no?, etcétera. Todo va a ser diferente, excepto, ¿no es cierto?, que van a realizar la misma reacción. Por lo tanto, acá tenemos las exoquinasa 1, 2, 3, 4 o ABCD y vamos a encontrar una en específico que vendrá a ser la exoquinasa 4 o también llamada glucoquinasa. Ella, la número 4, es la que se llama glucoquinasa, ¿sí? Por eso es que había puesto por acá, ¿sí? Acá, la parte de glucoquinasa, haciendo referencia a la exoquinasa, ¿no? Pero en general el nombre de esas enzimas es exoquinasa, ¿no? La número 4 tiene un nombre especial. Entonces, lo importante acá, que esta exoquinasa, como les estaba mencionando, va a darle un grupo fosfato ¿a quién? O sea, va a fosforilar ¿a quién? A la glucosa, también a la fructosa, a la manosa o a la glucosa mida, ¿no es cierto? Pero con respecto, y esto también es importante, ¿no? Estas se van a encontrar en todos los tejidos, pero con respecto a la número 4, ya solo se van a encontrar en células del hígado, células beta-pancreáticas, y también es interesante porque no va a fosforilar a todas estas moléculas, como las número 1, 2 y 3, sino que la 4 solo va a fosforilar la glucosa. Y bueno, como dato adicional, acá tenemos unas moléculas que las van a inhibir, ¿no es cierto? Entonces, entendiendo un poco mejor esta parte, ¿no? Glucosa 6-fosfato es esto, ¿no es cierto? Y dice que esta enzima va a ser inhibida por la glucosa 6-fosfato. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está la glucosa 6-fosfato? Aquí. ¿Y qué es lo interesante? Y esto también es importante para el resto de reacciones, para que lo puedan entender, es que si acá tengo mi sustrato y acá tengo mi producto y esta es mi enzima, ¿ya?
lo normal en la mayoría de los casos es que este producto actúe como inhibidor de esta enzima. Es en la mayoría, no es en todos los casos. ¿Por qué? Porque al final le está diciendo a esta enzima, oye, ya me estoy produciendo bastante, soy el producto que tú estás realizando y ya ves que existo yo, existen más compañeros igual que yo, por favor ya detente porque ves que ya estamos por aquí, ¿no es cierto? Que ya existimos. Por lo tanto, esta enzima le hace caso y empieza a detenerse, ¿no es cierto? Empieza a inhibir esta reacción. Entonces, eso es importante. Es como una manera de recordar esta parte, ¿no? Acá tenemos el glucosa fosfato, va a ser inhibida, o va más bien a inhibir a esta enzima 1, 2 y 3, ¿no? La insulina más bien va a aumentarla a la exoquinasa de tipo 4, y esto va a ser en el hígado, ¿sí? Eso creo que también hay una pregunta de eso. Y bueno, también tenemos acá que si se usa poco de esta glucosa 6-fosfato, entonces va a aumentar, por lo tanto, la concentración dentro de la célula, ¿sí? Y por lo tanto también la captación de glucosa. La siguiente enzima, la fosfofructoquinasa 1, que es lo más importante, acá está de negrita, ¿no es cierto? Que va a limitar la velocidad de la glucólisis. En la vía regulador, o también le llaman el segundo nombre para el tercer nombre para este tipo de enzimas es enzima maestra, ¿sí? De tal vía metabólica. Y ya habíamos comentado que es una reacción irreversible, ¿no es cierto? Y acá encontramos, ¿no? ¿Cuál es la reacción de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-fosfato? Por lo tanto, se está usando ATP y sobre todo se está usando ese grupo fosfato, porque acá se está quedando, ¿no? En carbono 1, ¿no es cierto? Y es importante, ¿no es cierto? Porque va a esta enzima más bien va a tener otra enzima llamada fructosa 1,6-bifosfatasa que va a realizar la reacción opuesta, ¿sí? Es otra, no es ella misma. ¿Qué más tenemos por acá? Los efectores negativos y positivos. En este caso, los negativos vendrán a ser el ATP, el AMP cíclico y el citrato, ¿no es cierto? Ahora, ¿de dónde salen esos, no es cierto? ¿Por qué van a inhibir a esta molécula, ¿no es cierto? Lo vamos por acá. A ver, ya, voy a ver por el otro lado. AMP cíclico. A ver, voy a encontrar una imagen de esto. Creo que estaba más atrás. Ya. Entonces acá. Listo. Entonces, estamos hablando de la fosfofructoquinasa 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué le decía que el citrato, el ATP, ¿no es cierto?, eran algunos de sus inhibidores, ¿no es cierto? Porque al final, ¿no es cierto?, nosotros estamos hablando de un proceso que se da dentro de la glucólisis. O sea, estamos por aquí, ¿no es cierto?, entre glucosa y pirofosfato por aquí. Estamos en una de estas reacciones. ¿Por qué es que el citrato va a inhibir a esta enzima, ¿no es cierto? Porque recuerden que el citrato no va a ser un producto que de la glucólisis, sino de mucho después, acá, ¿no es cierto?, en el ciclo de los ácidos cítricos o el ciclo de Krebs, ¿no? En este caso, vamos a ver por acá que va a estar el citrato, ¿ya? Eso es uno. Y dos, también vamos a encontrar, bueno, pues el ATP, ¿no? Sobre todo en este lado, ¿no es cierto?, que vendría a ser en la fosforilación oxidativa. Y si vemos que ya hay bastante ATP, sobre todo bastante de este citrato, ¿no es cierto?, significa que ya hemos avanzado en la reacción y por lo tanto estos citratos y esta parte del ATP le va a decir que se vaya deteniendo, se vaya a disminuir en su trabajo, ¿no es cierto?, a la fosfofructoquinasa 1, porque ya es el resultado de lo que quiso hacer, ¿sí? Eso es importante. Vamos a volver. Bueno, pues el AMP cíclico también, porque va a tener relación con el ATP. Porque bueno, tiene que haber ATP cíclico, ¿no es cierto?, para que te conviertas en AMP cíclico por medio de la adenilato ciclasa, ¿no? Muy bien, acá. Y eso vendrán a ser los efectores positivos, ¿no? Entonces, acá tratamos de encontrar estos efectores positivos y eso también les recomiendo en sus hojitas, por así decirlo, que dibujen esto, ¿no? Para poder encontrarlos y que se les quede más grabado esta parte, ¿no? La fructosa 6-fosfato, acá está, ¿no es cierto? Luego, la fructosa 1,6 bifosfato, ¿no es cierto? Es esta, el producto, el sustrato y el producto van a actuar como... ¿cómo se llama esto? Los modificadores positivos,
¿sí? Alostéricos positivos, así como esta otra, ¿no es cierto? La fructosa 2,6 bifosfato, ¿no? Que vamos a ver por aquí. Va a ser un modulador alostérico positivo. Muy bien, entonces de esta manera, como les dije, no necesariamente el producto es un inhibidor negativo, ¿sí? Eso es en la mayoría de los casos, ¿no? Pero acá esta es una excepción. Entonces acá dibujando, ¿no? Como que pueden quedarse más claros quiénes son los modificadores alostéricos positivos, ¿no? Eso es uno. Dos, acá. Esta otra enzima, ¿por qué? Porque termina en asa, la fructosa 1,6 bifosfatasa, esta, ¿no es cierto? Va a catalizar la reacción opuesta a la fosfofructinasa 1, la que está debajo, ¿no es cierto? Y ella se va a inhibir por el AMP cíclico y por la fructosa 2,6 bifosfato. Ahora, ¿dónde está esta molécula, ¿no es cierto? Porque al menos acá sí sabemos dónde está ella, dónde estás y estas enzimas, ¿no es cierto? Y el AMP cíclico también ya les dije que tiene relación con ATP, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está esta otra molécula? Está por aquí, ¿no? Acá está la fructosa 2,6 bifosfato, y esto es para conocer un poco más de la fosfofructoquinasa, pero número 2, ¿cierto? Ahora, ¿dónde es esto? Acá. Tenemos a nuestra glucosa 6-fosfato, ella se convierte en fructosa 6-fosfato, todo esto es la vía de la glucólisis, ¿no es cierto? Ya está. Y acá tenemos a la fructosa 1,6 bisfosfato, pero se puede convertir también por medio de la fosfofructoquinasa 2, ¿no es cierto? Que va a usar ATP en esta otra molécula, ¿sí? Y de la misma manera puede convertirse por esta misma enzima, ¿no es cierto?, en, otra vez de nuevo, esta fructosa 6-fosfato, ¿no? En este caso, esta enzima sí puede hacer las dos reacciones a la vez, a diferencia de esta fosfofructoquinasa 1, que solo puede ir a la derecha, ¿no? Y la otra enzima es la que puede ir hacia la izquierda, ¿no? Entonces, esta es la parte interesante, ¿no? Y bueno, pues como característica es que esto solo va a ocurrir en la parte postprandial, ¿no? Entonces acá están las dos reacciones, ¿no? Y obviamente esta va a ser también una proteína alostérica, al igual que, por así decirlo, su hermana, ¿no? La fosfofructoquinasa. Y por último, la piruvatoquinasa, ¿ya? Que era la que va a reaccionar desde el PEP, acá está, fosfonolpiruvato, hacia el piruvato, ¿no? ¿Por qué PEP es con P, ¿no es cierto? Porque en inglés acá sería con pH, ¿no? pH, aparte de fenolpiruvato, ¿sí? Fosfonolpiruvato. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya, acá están los inhibidores negativos, ¿no es cierto? O los modificadores positivos y los negativos. Acá tenemos propiamente por así decirlo, el sustrato, que va a ser uno de los positivos, a la fructosa 1,6 bifosfato, que venía de antes, ¿no es cierto? Que también va a ser positivo. Y la alanina, piruvato, ¿no es cierto? ATP van a ser negativos. Piruvato se entiende, ¿no es cierto? Porque al final es como que el producto, ¿no? En este caso sí se cumple la regla, ¿no es cierto? De que el producto va a ser un inhibidor negativo de esta enzima, piruvatoquinasa. Pero la alanina, ¿de dónde viene? Si recordamos un poquito, igual vamos a profundizar en esto en la parte de proteínas, pero la alanina es un aminoácido, ¿ya? Conforma parte de las proteínas. Y esta alanina, ¿de dónde viene? ¿Qué tienen que ver acá en carbohidratos? Bueno, nosotros tratamos de explicarlo como que cada uno por separado, pero al final, en la vida real, por así decirlo, todas estas vías, por así decirlo, chocan, se juntan, se combinan. Por eso es que hay otra clase especial que es de integración metabólica. En este caso, la alanina, ¿no? Tiene que ver porque esta alanina también va a participar en la parte de la respiración celular. O sea, a ella la van a degradar y luego, no siendo exactamente alanina, sino otro producto va a entrar a la parte del ciclo de Krebs, etcétera, ¿no es cierto? Para que después de haberla degradado, ¿no es cierto? Puedan hacer energía con ella también, ¿no es cierto? Entonces, eso es como que recordando esta parte de la respiración celular. Sí, acá se puede degradar, ¿no es cierto? No solo los glúcidos, que es lo que vemos principalmente, sino también a los lípidos y a los aminoácidos, ¿no? Y esto también recordando un poco lo que vendría a ser las fases del catabolismo, ¿no es cierto? La fase 1, bueno, pues cada molécula gigante como polisacárido se convierte en monosacárido, lípido en ácidos grasos más glicerol y proteínas hacia aminoácidos, ¿no es cierto? Pero luego hay una vía que hace que todas estas subunidades o unidades mínimas de cada uno de estas macromoléculas pueda convertirse en acetil-CoA, ¿no es cierto? Y después de esta acetil-CoA ya es una vía común, ¿no es cierto? Que es la fase 3 para pasar por toda esta parte del ciclo de Krebs, transporte de electrones, etc. Sí, entonces eso es lo importante. Por eso es que la alanina está por ahí representando las proteínas y
como les decía, es un paso o es una molécula que está un poco más allá, más adelante dentro de todo este proceso, ¿no? Por lo tanto, como está más por aquí, la alanina dice, bueno, pues ya también que deje de trabajar un poco esta enzima, ¿no? Esta piruvato quinasa. Y bueno, pues recordar, ¿no es cierto?, que esta es la última enzima, ¿no es cierto?, que realiza la última reacción para convertir ya en piruvato, ¿no?, a la glucosa que antes teníamos, ¿no? Entonces acá tenemos un resumen de estas las moléculas que la activan, que la inhiben, ¿no es cierto? Y aparte, ¿no es cierto?, alguna parte que puede aumentar, ¿no es cierto?, la acción de esta piruvato quinasa, como es la ingesta alta de carbohidratos, y lo que lo va a disminuir va a ser ayunas. Ahora, ¿cómo se entiende esto, no es cierto? Uno dice, si ingieres bastantes carbohidratos, vas a usar bastante la piruvato quinasa. ¿Por qué? Porque al final, si acá está tu célula, ¿no es cierto?, y tienes alto contenido de carbohidratos, por lo tanto vas a tener alto contenido también de glucosa, ¿no es cierto? Esta glucosa va a entrar, hay bastante glucosa, y esta glucosa tiene que seguir el camino de la glucólisis, ¿no es cierto? Y por lo tanto, para terminar en glucólisis en piruvato, esta última enzima va a tener que trabajar más. Por lo tanto, si hay bastantes carbohidratos, bastantes consumo de carbohidratos, entonces vas a hacer que sí o sí el último paso se tenga que hacer, ¿no? Como que le están obligando todas estas glucosas que están llegando para que haga la reacción, ¿no? Eso es uno. Y dos, ¿no es cierto? Los niveles van a disminuir si es que estamos en ayuno, porque no hay tantos carbohidratos, no hay tantas glucosas, entonces no vas a usar tanto esta enzima, entonces vas a tenerla en menos cantidad. Eso es un resumen de la parte de ambos, ¿sí? Como ven acá hay muchas más características acerca de estas enzimas, ¿sí? Bueno, pues acá les dejo y les he resaltado algunas cosas importantes también, ¿no? Sobre todo acá, recuérdenlo bastante, en la fosfofructoquinasa 1, ¿no es cierto?, es la enzima limitante de la velocidad de la glucólisis. Acá tenemos algunas características, cómo vendrá a ser el control de la glucólisis en el hígado, ¿no? Y esto se entiende de esta manera. Acá tenemos, por ejemplo, a la insulina, a la insulina, que vendrá a ser una hormona, ¿no es cierto? Ella va a inducir la síntesis de la glucoquinasa. ¿Quién hará la glucoquinasa? Es la exoquinasa, ¿no es cierto?, tipo 4, ¿sí? Recuérdalo. Y bueno, pues esta insulina va a inducir su síntesis, ¿para qué? Para que pueda aumentar la actividad de glucólisis. Porque recuerden que la insulina, cuando actúa, y esto también acuérdense bastante, esta hormona va a actuar cuando hayas comido, ¿sí? Ingieres tus alimentos, los estás digiriendo, y por lo tanto, si lo estás digiriendo, lo estás degradando, tienen que entrar, ¿no es cierto?, a tus células. ¿Y cómo va a entrar? Al menos a las células que van a depender de la insulina, ¿no es cierto?, por medio de justamente esta insulina, ¿no? Entonces, para ello, si ya están entrando, si la insulina está actuando, ¿no es cierto?, está entrando, por lo tanto, también la glucosa, está entrando por sus GLUTs, sus LGT1, sobre todo sus GLUTs, ¿no? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, requiere que estas glucosas sigan el camino de la glucólisis. Entonces, va a incrementar esta actividad de la glucólisis, acá está, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a hacer su reacción, ella no va a ser más otro tipo de reacción que fosforilar la glucosa, bueno, pues la fructosa, etcétera, ¿no? Pero acá hablamos de la número 4, ¿no? Y bueno, pues va a formar, por lo tanto, la glucosa 6-fosfato. O sea, como que está así, como que desenrollado, ¿no es cierto? Pero para que se acuerden más de los conceptos. Y acá tenemos a la fosfofructoquinasa 1, ¿no es cierto?, algunas moléculas alostéricas positivas y algunas moléculas alostéricas negativas, ¿ya? Entonces, acá vamos a encontrar también a la piruvato quinasa, ¿no es cierto?, que va a tener como inductor positivo al PEP, ¿no es cierto?, y también a la fructosa 1,6-fosfatos, como un resumen de lo que habíamos comentado anteriormente, pero ahora estamos hablando en el hígado, ¿no es cierto?, por eso es que estoy hablando acá de la glucoquinasa o de la exoquinasa número 4. Y también tenemos acá el glucagón, ¿no es cierto?, que va a ser una hormona que va a tener una característica, una función diferente o opuesta a la insulina, porque la insulina, mientras quiere que tu glucosa, los alimentos entren, ¿no es cierto?, y por lo tanto los uses, ¿no es cierto?, pero también los puedas almacenar, ¿no? Es como que su función importante, que entren, usa lo que creas necesario, pero almacénalo. El glucagón al revés, es como que la hormona, por así decirlo, del hambre en sí, ¿no es cierto?, va a actuar más cuando se están acabando las reservas de nutrientes en cada célula, y por lo tanto, lo que va a generar es que las moléculas de reserva se
dividan, ¿sí? Se degraden para obtener glucosa de ellos, ¿no? Para obtener energía de ellos. Entonces, el glucagón, por lo tanto, va a actuar sobre el AMP cíclico, ¿sí? Va a inhibir a la piruvatoquinasa, ¿no es cierto? Y sobre la fosfofructoquinasa 1, ¿no es cierto? Va a hacer que ella desinhiba, ¿no es cierto?, a la fructosa 1,6 bifosfatasa, ¿no es cierto? Y de esta manera, si vamos a desinhibirla, ¿no es cierto?, entonces vamos a ocasionar que el glucagón en sí va a inhibir a la glucólisis, ¿no? Entonces, acá tenemos una conclusión rápida, ¿no es cierto? Esta es como que la explicación, pero acá tenemos la conclusión de que el glucagón va a inhibir la glucólisis, ¿sí? Porque no quiere romper la glucosa como tal, sino quiere romper moléculas más grandes de glucosa, como el glucagón, que obtengas glucosa y eso se lo des a la sangre, ¿sí? Porque al final estamos en el hígado, ¿no es cierto? Y que el hígado le dé estas glucosas, ¿no es cierto?, a la sangre y por lo tanto a los tejidos periféricos, ¿no es cierto? Mientras que la insulina va a querer más bien el almacén, ¿no? Y por lo tanto va a estar a favor de la glucólisis. Entonces, insulina a favor de la glucólisis, glucagón en contra. Muy bien, entonces acá tenemos a la parte del control de la glucólisis, pero ahora en el músculo, y acá vamos a encontrar una acción, sobre todo de la parte simpática, ¿no? Del sistema nervioso simpático, ¿no? Parte del sistema nervioso autónomo, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos a las catecolaminas, ¿no es cierto? Estas moléculas, ¿no? Con adrenalina, etcétera, van a ocasionar que el AMP cíclico aumente. ¿Y qué va a hacer esto? Si aumenta el AMP cíclico, va a hacer que aumente la glucogenólisis, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? El glucógeno, que es la molécula de reserva de glucosas, ¿no es cierto? Vamos a romperlo. Vamos a tener varias glucosas. En este caso lo que vamos a tener no son glucosas directamente, sino glucosa 6-fosfato. Aún le falta quitar este grupo fosfato del carbono 6, ¿no es cierto? Pero vamos a tener bastante de ello porque lo estamos rompiendo, ¿no es cierto? Y bueno, pues como no vamos a tener una glucoso 6-fosfatasa, ¿no es cierto? Nos falta esta enzima en el músculo, entonces no vamos a poder liberar directamente glucosa sola a la sangre, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a generar, ¿no es cierto?, es esta fructosa 6-fosfato. Ella, ¿no es cierto?, va a activar, ¿no es cierto?, a la fructosa fosfofructoquinasa 1 y de esta manera va a aumentar la glucólisis. Entonces, como conclusión también, el músculo, ¿no es cierto?, tiene sus receptores, ¿no es cierto?, de catecolaminas, etcétera, y esto también lo habíamos visto un poco en la clase anterior, ¿no es cierto?, llega al receptor, aumentan los niveles de AMP cíclico y este sería como que el mensaje que le está dando, ¿no? Al final, el mensaje es aumentar la glucólisis. ¿Por qué? Porque si te llega catecolaminas por adrenalina, etcétera, ¿por qué será? Por ejemplo, porque puedes estar corriendo ante un probable robo, por así decirlo, o alguna otra situación de estrés. Por lo tanto, esta situación de estrés te prepara para que uno pueda respirar mucho más fuerte, si tenías ganas de ir al baño, etcétera, se van esas ganas. Lo mismo con la parte de la digestión, y más bien hace que tus ojos estén mucho más alerta y tus músculos también. Tienen que llegarle no solo más sangre, sino también más energía a este músculo. Y por lo tanto, esta catecolamina va a activar sobre todo la glucólisis, ¿no es cierto? Para que toda la glucosa que tenga, ¿no es cierto?, o que le esté llegando, o que tenga en forma de glucógeno, la rompa y después de ello, ¿no es cierto?, romper más a la glucosa, ¿no es cierto?, convertir en piruvato, luego lactato y esto repetir y repetir y repetir, ¿no es cierto?, porque necesitas energía en ese momento para correr, huir, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la razón. Catecolaminas, estrés, sistema nervioso simpático, ¿no es cierto?, va a generar que aumente la glucólisis, ¿en dónde? En el músculo. Muy bien, acá tenemos, esto es un resumen, ¿no es cierto? Acá tenemos a la glucosa 6-fosfato, que actúa acá, la exoquinasa. Acá tenemos algunas flechas rojas y verdes sobre quién puede inhibir de rojo y quién puede favorecer. En la parte de verde, no, pero no son las únicas, ¿no? Eso está en los diapositivos anteriores, ¿no? Y bueno, pues acá está como a modo de resumen también, ¿no? Bien, acá, esto también es importante, la relación entre el lactato y el piruvato. Ustedes ya conocen un poco esta parte, porque lo hemos visto en esta clase, pero ahora vamos a hacer más énfasis en ello. En este caso, empezamos, ¿no es cierto?, por el músculo. En el músculo, ¿no es cierto?, habíamos dicho que
la velocidad de la glucólisis va a ser alta y por lo tanto va a requerir de NAD+, ¿no es cierto? Y si requerimos de NAD+, entonces vamos a tener que formar bastante NADH. Y para formar bastante NADH, ¿qué teníamos que hacer? Generar de piruvato a lactato, ¿no es cierto? Glucosa se convierte en piruvato y de piruvato a lactato. ¿Esto para qué? Para generar más NAD+, NAD+, ayuda en la glucólisis y que todo esto se repita, ¿no es cierto? Para generar y generar, ¿no es cierto? La parte de energía, ¿no? Entonces se van a formar más piruvato, ¿no es cierto? Justamente por la velocidad del ciclo de Krebs, que no, como que no conviene tanto en este tipo de casos, ¿no? Entonces, este piruvato, ¿no es cierto?, no va a ingresar a la mitocondria, sino se va a transformar en lactato por medio de la LDH, ¿no es cierto? Entonces, acá es lo que vemos, acá tenemos la glucosa, se convierte en piruvato, y el piruvato en lactato. ¿Por qué? Porque esta vía se puede repetir y repetir. ¿Por qué? Porque queremos el NAD+. Listo. Muy bien, ahora este lactato no le sirve exactamente al músculo, por lo tanto lo libera la sangre y después llega hacia el hígado, que sí lo va a usar porque es un laboratorio, es un científico, bioquímico, ¿no es cierto? Y por medio de la LDH también, ¿no es cierto? Vamos a convertir el lactato en piruvato. Este piruvato va a ser aprovechado por el hígado, ¿no es cierto?, para generar alanina, acetil-CoA y oxalacetato. Entonces, esa es la función aquí. Acá tenemos una imagen que vimos anteriormente, ¿no?, del lactato deshidrogenasa. Acá vemos cómo es una molécula, una enzima, ¿no es cierto?, óxido reductasa, porque está interviniendo en una reacción de tipo redox, ¿no? Y acá es también cómo es que estamos generando, por un lado, NADH y en otro sentido, el NAD+. Entonces, eso es importante. Creo que no hay alguna otra característica. Bueno, pues esto también, ¿no es cierto? Recordar esta parte de arriba, ¿no es cierto? Que este lactato va a venir, como había mencionado en anteriores diapositivas, va a venir tanto del músculo, ¿no es cierto?, como de los glóbulos rojos, ¿sí? Incluso también de la médula renal, ¿no es cierto? Pero esto, recuérdenlo, ¿no? Glóbulos rojos, ¿por qué llevan o por qué generan lactato? ¿No es cierto? Porque no tienen de otra, ya que no tienen mitocondria. Mientras que el músculo sí tiene mitocondria, pero le conviene más la parte láctica, ¿no es cierto? Por el hecho de repetir más la parte de la glucólisis y de la vía láctica, ¿no es cierto? Para obtener este NAD+ y seguir con la glucólisis. Bien, listo. Tenemos estas flashcards. En este caso, acá tenemos algunas preguntas. Dice, ¿cuál es la enzima limitante de la glucólisis? La fosfoquinasa 1,6-fosfato. Fosfofructoquinasa. Ajá, la número 1, ¿no es cierto? Sí, está. Sí, lo vemos por aquí. Voy a ver con esto. Acá está, ¿no es cierto? La fosfofructoquinasa 1, ¿no es cierto? Acá está esta. O también la podemos ver por aquí. Esta es la primera enzima reversible y con una reacción irreversible, y esta es la otra, ¿cierto? Al menos por ella misma, ¿no? La fosfofructoquinasa 1. Ella es la más importante con respecto a la limitación de la velocidad. Importante, grábense esto. Esta enzima, luego tenemos por aquí, ¿cuáles son las enzimas reguladoras de la vía glucolítica? Son 3. ¿Cuáles son? La hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Ajá. Exacto, son justo esas 3, ¿no es cierto? Acá también tenemos estas. No, estas son las enzimas. Hexoquinasa, ¿no es cierto? Fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa. Recuerden, esas 3 son las eh, reguladoras de estas vías, ¿no? Por lo tanto, también de las reacciones irreversibles. Acá tenemos una pregunta donde dice si el glucagón, ¿qué hace con respecto a la glucólisis? ¿La inhibe o la estimula? Inhibe. No, estimula.
Inhibe. Claro, ¿no es cierto? Porque recuerden que el glucagón es esta hormona, ¿no es cierto?, que va a inhibir a la glucólisis. Vamos a ir a esta diapositiva. Mientras que la insulina, ¿no es cierto?, va a ser la que va a favorecer más bien esta vía, ¿no? Acá lo tenemos, por este lado, a la insulina, ¿no es cierto?, y todos los pasos que hace para, al final, aumentar la actividad glucolítica, mientras que el glucagón es al revés, ¿no? Y esto es por las funciones generales, ¿no?, que van a tener cada una de estas hormonas. Y con respecto a la última, dice, el eritrocito puede formar piruvato para que vaya al ciclo de Krebs. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Sería falso? Sí, es falso, ¿no es cierto? Y la razón es porque, ¿no es cierto?, le va a faltar al eritrocito, ¿no?, su mitocondria para poder hacer el ciclo de Krebs y la cadena de transportador de electrones, ¿no?, etcétera. ¿Quién más, como producto final, no, no va a ir también por esta vía común de ciclo de Krebs y cadena de transportador de electrones? ¿Qué otra célula? Pese a que sí tiene mitocondria. ¿Podrías repetir la pregunta? Bien, aparte del eritrocito, ¿no es cierto?, hay otra célula que prefiere ir por la vía del piruvato hacia lactato y repetir todo ello, ¿no?, y no irse al ciclo de Krebs, ¿no? Solo que esta célula sí tiene mitocondria. ¿Sería el músculo para poder generar más energía? Claro, es el músculo. Muy bien, eso también es para recalcar, ¿no es cierto? Es tejido muscular, ¿no es cierto?, tiene su mitocondria, etcétera, pero por las razones que ya les había comentado, por la neurobiosis y por la rapidez que necesita generar energía, él prefiere ir por la vía del lactato, ¿no?, y repetir todo ello, mientras que el eritrocito es otra de las células que va a generar lactato, pero es porque no le queda de otra. ¿Por qué? Porque no tiene mitocondria, ¿sí? Eso es importante. Y acá está la 2,3-bifosfoglicerato, ¿no?, como molécula importante en el eritrocito para el intercambio gaseoso. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta parte, ¿no?, con respecto a lo que vendrán a ser las vías de los ácidos urónicos, ¿sí? Acá, estas son vías chiquitas, sí, pero de todas maneras es importante conocerlas. Entonces, en este caso, en esta vía, ¿qué es lo importante, no? Tenemos a nuestra glucosa 6-fosfato, esta la conocemos, luego van a haber algunos cambios, porque no es exactamente la glucólisis, está relacionado, pero ya no es glucólisis, ¿no? En este caso, cambiamos o más bien, la convertimos en glucosa 1-fosfato, tenemos a un UTP, y vamos a generar un UDP-glucosa, ella, ¿no es cierto?, con ayuda de un NAT, va a convertirse en un UDP-glucoronato, y no nos importa tanto esta parte, sino lo que va a salir de aquí. En este caso va a formar parte del condroitin sulfatos, ácido hialurónico y heparina, ¿no es cierto? Y esto es importante, ¿no es cierto?, a nivel de la parte de la matriz extracelular, ¿no es cierto?, ácido hialurónico, condroitin sulfatos, ¿no?, parte de este tipo de tejido conectivo, ¿no es cierto? Y bueno, pues la heparina también a nivel de la parte de los factores de coagulación, ¿no? Tiene que ver en esa vía. Con respecto a los glucurónidos, este es otro de los productos, ¿no? Pero tiene una consecuencia, por decirlo, o destino diferente, porque esto nos va a ayudar en la desintoxicación. Ahora, ¿qué es desintoxicación? ¿No es cierto? Bueno, esto también es algo que van a ver mucho más a profundidad en farmacología, pero básicamente, o de repente también creo que vieron en funciones del hígado o en la parte de histología, pero recordándolo, el hígado, ¿no es cierto?, una de sus funciones es la desintoxicación. ¿Y en qué consiste? En que vamos a hacer que ciertas toxinas se vuelvan más solubles. ¿Para qué más solubles? Para que puedan ser eliminadas. Entonces, requerimos eso. Va a tener dos fases.
esta desintoxicación, fase 1, fase 2, ¿no? En este caso, vamos a encontrar que en la fase 1, más que todo, vamos a como que modificar a esas moléculas, ¿no es cierto? Quitándoles una parte importante, oxidándolas, etcétera, ¿no? Mientras que en la fase 2 vamos a hacerlas más solubles, colocándole, añadiéndole algunas moléculas, ¿no? Que pues les hagan más solubles, y una de ellas es los glucurónidos, ¿sí? Ese es una de los procesos de la fase 2 que puede existir, ¿sí? Entonces, la desintoxicación, como les decía, es una forma de volver a los fármacos o alguna toxina, ¿no es cierto?, más soluble para que de esa manera puede ser eliminada. Entonces, ahí nos sirven los glucurónidos. Con respecto a otra vía, que es la vía de las pentosas, en esta parte, nosotros podemos usar este láser. Acá está. Tenemos a la glucosa, ¿no es cierto? Se convierte en glucosa fosfato, por ahí todo normal, esto lo conocemos, ¿no? Pero luego ya vamos a tener hasta 6 fosfogluconato delta-lactona, ¿no es cierto? Y acá son otras moléculas, ¿no es cierto? Mucho más diferentes, ¿no? Con algunas conocidas, hasta la aldolasa, etcétera, ¿no? Pero al final, ¿qué vemos por aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama vía de las pentosas? Porque por esta vía vamos a generar esto, ¿no es cierto? La ribulosa, la ribosa, ¿no es cierto? Que está siendo producto de parte de estas vías, ¿no es cierto? ¿Y para qué nos va a servir esto? Ribosa, ribulosa, etcétera. Nos suena a ácidos nucleicos, sobre todo a la ribosa, ¿no es cierto? Teniendo esto ya podemos ayudarnos y favorecer, ¿no es cierto?, la biosíntesis, ¿no?, de los ácidos grasos, pero sobre todo también de los nucleótidos, ¿sí? Esto es importante, ¿no? ¿Por qué ácidos grasos? Ácidos grasos, ¿por qué? Tiene que ver con el NAD pH, ¿no? En este caso, recuerden que hay NAD más que se convierte en NADH, pero también hay un NADP que se va a convertir en NADP H más, H más. Entonces, ¿qué es lo importante? Acá también se van a transportar electrones, etcétera, ¿no es cierto? Pero esta partícula importante, ¿no es cierto? Este transportador de electrones va a ser mucho más importante en la síntesis de lípidos, ¿sí? En la parte de ácidos grasos. Ahí vamos a volver a ver esta molécula y luego cuando les pregunten, ¿no?, ¿dónde hemos visto esto? No, es acá, en las vías de las pentosas. Sí, en las vías de las pentosas, por lo tanto, es la principal vía para formar este NADPH. Y ello nos va a servir para sintetizar ácidos grasos. Muy aparte de que otro de los productos de esta vía de las pentosas es generar estas ribosas, ¿no?, que nos va a ayudar para la síntesis de nucleótidos, ¿no? Entonces, eso es lo más importante de esta vía. Estas son otras características, ¿no es cierto? Como les decía, acá tenemos algunos datos de ambos, ¿no? La ubicación de esto vendría a ser el citosol, el lugar, ¿no es cierto? O más bien la enzima limitante a la velocidad, ¿no? Vendría a ser la glucosa, sulfato deshidrogenasa, ¿no? Acá tenemos algunos activadores, inhibidores, ¿no? Y algunas de sus funciones, ¿no? Acá la ribosa 5-fosfato para síntesis de nucleótidos. También para generar NADPH, que es como lo más importante. Ahora, ¿para qué queremos NADPH? ¿No? Ya les había comentado que tiene importancia con respecto a la síntesis de ácidos grasos, colesterol, hormonas esteroideas, o sea, lípidos, ¿no? Pero también nos puede ayudar con respecto a la reducción de glutatión, ¿no es cierto?, que previene el estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque el glutatión va a ser una molécula antioxidante. Esto también lo vamos a ver más, mucho más en la parte de los lípidos. Pero acá está, ¿no es cierto? Acá tenemos algunas moléculas, ¿no?, como el agua, pero a este no vendría a ser el agua, le llamarían agua de ¿cómo se llama coloquialmente? Cuando tienes esta molécula con el agua, le dicen agua deshidrogenasa, me olvidé de la solución. Pero esta molécula como tal es peróxido de hidrógeno, eso sí, la molécula como tal. Si le pones el agua, desoxigenada, agua desoxigenada, ajá, algo así. Ya. Es un nombre que es como decir alcohol, por así decirlo, es algo que lo tienen en sus casas también. Bueno, la cosa es que esta molécula como tal, junto con esta molécula que no es oxígeno porque tiene un menos por acá, este se llama superóxido, ¿sí? Estas dos son dos tipos de radicales libres. Y a estos radicales libres, vamos a explicar, que van a dañar a nuestras células, a las proteínas, a las membranas, etcétera, ¿no es cierto? Porque son moléculas muy inestables. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que, por así decirlo, se tranquilicen, se vuelvan más estables a nivel de sus electrones, ¿no? Porque a ellos les falta algo y bueno, pues ahí están molestando a diversas proteínas, dañándolas, ¿no?, con tal de conseguir eso. Entonces, para eso nos ayuda el glutatión, ¿no? Este es el glutatión, acá tenemos una enzima, ¿no es cierto? Y bueno, pues al final, este glutatión, ¿de dónde va a venir? O
¿qué tiene que ver con esta vía de las pentosas? Acá, este NADPH, ¿cierto? Que viene de la vía de las pentosas, va a ayudar a la síntesis de glutatión y esto va a ayudar a calmar, a estabilizar esta parte de estos radicales libres, ¿sí? Otra de las funciones de tercer estallido respiratorio, esto tiene que ver un poco con inmunología, ¿no es cierto? Que va a actuar como microbicida, ¿no es cierto? Acá tenemos una imagen explicando más o menos esta parte, ¿no es cierto? Las bacterias, acá tenemos el NADPH, junto con un fagosoma, y bueno, pues va a ayudar a como que detener un poco también a estas bacterias. Y bueno, pues acá tenemos una importancia biomédica, ¿no es cierto? Con respecto a alguna deficiencia de este glucosa 6-fosfo fructosa, ¿no es cierto? Y bueno, pues va a ser la más común. Y bueno, pues acá también tenemos, ¿no? Si vamos a reducir, ¿no? Si tenemos bien poca actividad o producción de este NADPH, ¿no es cierto? Que viene de las vías de las pentosas, entonces también vamos a reducir la acción de este glutatión, ¿no? Muy bien, esto. Ahora sí, esto es muy importante. Ahora sí estamos en el metabolismo de la fructosa, diferente de la glucosa, ¿no es cierto? Vamos a detenernos un poco en ello, no es tan largo la vida de la fructosa. En este caso, el origen de esto, ¿no es cierto? Va a ser en las gaseosas, pasteles, también puede ser frutas, ¿no es cierto? Y vamos a metabolizarlas de esta manera, ¿no es cierto? Tenemos dos enzimas, en este caso la hexoquinasa y la fructoquinasa, ¿no? Acá tenemos a la fructoquinasa, ¿no es cierto? Ella va a trabajar en el hígado, ¿no es cierto? Y va a convertir esta fructosa en fructosa 1-fosfato. Mientras que si estamos en el músculo, esta fructosa, por medio de la hexoquinasa, va a convertirse en fructosa 6-fosfato. Entonces es diferente según el órgano del que estemos hablando y también la enzima que esté en ese órgano. Son diferentes también las enzimas. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si es que ya estamos por este lado, ¿no es cierto? Estamos en la fructosa 1,6-fosfato, ¿no es cierto? En el hígado. Vamos a continuar con esta vía, ¿ya? Y vamos a generar una dihidroxiacetona-fosfato o también gliceraldehído, ¿no es cierto? De esta manera vamos a llegar a la sinasa, ¿no es cierto? Por medio de esta enzima, digo, sinasa, convertirla en gliceraldehído 3-fosfato, ¿no es cierto? Y esto ya lo conocemos, ¿no? Miramos por aquí, gliceraldehído 3-fosfato, ¿no es cierto? Ella forma parte de esta vía, ¿no es cierto? De la glucólisis, gliceraldehído 3-fosfato. Otra cosa es la parte del glicerol 3-fosfato. Parece similar, ¿no es cierto? Pero es otra molécula, ¿sí? Es diferente. ¿Qué es lo importante de este glicerol 3-fosfato? Que este glicerol 3-fosfato puede desviarse, ¿no es cierto? Y seguir con la parte de síntesis de triglicéridos, ¿no? Mientras que este gliceraldehído 3-fosfato entra en la vía de la glucólisis y bueno, pues es todo lo que ya conocemos a partir de glucólisis y lo que vamos a ver ahora respecto al piruvato, ¿no? Por medio del ciclo de Krebs, etc. Entonces, como característica acá, recuerden que la glucosa o la vía de la glucosa, ¿no es cierto?, o de la glucólisis, va a estar mediada o regulada por esta enzima, la fosfofructoquinasa 1, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si se está produciendo mucho citrato, este va a hacer que, esta era la imagen a la que quería llegar también antes, a este citrato va a hacer que se inhiba esta función, porque dice, oye, yo ya me estoy produciendo bastante, entonces por favor deja de producir, es cierto, voy a dejar de producir y listo, ¿no? Acá tenemos otra, ¿no es cierto? Este citrato también va a hacer que, por ejemplo, actúe sobre esta otra enzima, esto lo vamos a ver en lípidos, ¿no es cierto? Y va, más bien va a hacer que aumente su función, ¿no? Porque al final este es un sustrato de esta siguiente vía, por así decirlo, y va a hacer que el acetil-CoA se transforme más en malonil-CoA, ¿no? Y por lo tanto sigue la vía de la función de los triglicéridos, ¿no es cierto? Pero esto va a estar todo, recuerden que toda esta vía, ¿no es cierto? Va a estar, bueno, no esta parte, ¿no? Pero al menos hasta acá, ¿no es cierto?, va a estar regulada por esta fosfofructoquinasa 1. Por lo tanto, ¿es cierto que el citrato se puede desviar del ciclo de Krebs para formar triglicéridos? Sí, pero va a estar regulada por la fosfofructoquinasa 1, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este glicerol 3-fosfato? Este no tiene nada que ver con la parte de la glucólisis ni nada, y por lo tanto no va a estar regulada por esta enzima. Por lo tanto, si consumes más glucosa, ¿no es cierto?, de alguna manera puedes producir triglicéridos, sí, pero va a estar regulado por la fosfofructoquinasa 1. Pero si consumes mucha fructosa, ¿no es cierto?, ahí por medio de esta glicerol 3-fosfato no va a haber una regulación por esta enzima, por lo tanto va a haber libre camino para que se sintetice triglicéridos, ¿sí? Entonces esta es la importancia de este gráfico, ¿sí?, que entiendan esto. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, se puede transformar tanto en triglicéridos, ¿no? Y no va a haber una regulación propiamente dicha, ¿no? Entonces es mucho más, por así decirlo,
no tan saludable justamente consumir altas cantidades de fructosa, ¿no es cierto? Por esta razón de una desviación de esta vía. Y recuerden que es por el glicerol fosfato, no por el glicerol fosfato, que sí tiene que ver con la parte de la glucólisis. Entonces acá está, estos son los datos importantes que no deben olvidar, no está regulado por la fructokinasa 1 y va a intervenir en la síntesis de los triglicéridos. ¿Quién? La fructosa, ¿no? Por esta vía. Bien, ya. Entonces, bueno, este es un grafiquito de ello. Acá tenemos el metabolismo de la galactosa, que es más sencillo, incluso no, acá tenemos la galactosa, se convierte en una galactosa 1-6-fosfato, y luego por medio de esta enzima vamos a tener una glucosa 1-fosfato. Por medio de la biosíntesis, o sea, ya no para degradarlo, sino para sintetizarlo, ¿no es cierto? Y no la galactosa, sino la lactosa, ¿no? Recuerden que la lactosa es un disacárido, ¿no? Y como disacárido, nosotros vamos a hacer que se pueda unir tanto la galactosa como la glucosa, ¿no? En este caso es la galactosa 1-fosfato, ¿no es cierto? Vamos a convertirla en una UDP galactosa, estas dos se van a unir por medio de la lactosa sintetasa y vamos a generar lactosa. ¿Y dónde se va a dar ello? En las glándulas mamarias, ¿no? Esto es un poco más sencillo y acá es un poco, se me parece que es del Baynes, una imagen del Baynes, donde vemos la integración de estas vías, ¿no? En este caso tenemos acá la galactosa, ¿no es cierto? Cómo es que se está convirtiendo en glucosa 1-fosfato, ¿no es cierto? Lo que acabamos de ver acá. Por acá tenemos en la parte de la manosa, ¿no es cierto? Que es más sencillo, pero ya se va a ir directamente acá la fructosa 6-fosfato. Acá esta glucosa también ya la conocemos, ¿no es cierto? Puede venir de la lactosa, se divide en dos, en glucosa y lactosa, y esta glucosa va a terminar formándose en glucosa 6-fosfato. ¿Por quién? Por medio de la exoquinasa, ¿no es cierto? Y acá se usa ATP, ¿no es cierto? Sucrosa o sacarosa, ¿no es cierto? Tiene que ver con el disacárido que va a tener a la glucosa y a la fructosa como componentes, se divide en dos, y bueno, pues acá tenemos a la fructosa. Ella puede ir por la parte de convertirse en fructosa 6-fosfato, pero también puede seguir su propia vía, ¿no es cierto? Y terminar en gliceraldehido 3-fosfato, ¿no es cierto? Seguir la vía de la glucólisis, ¿no es cierto? O también desviarse, como les había comentado en la anterior diapositiva, ¿no? Y todo ello también puede ser posible por medio del glucógeno, ¿no? El glucógeno puede, que es la vía, ¿no es cierto? O más bien la molécula de reserva de glucosas, ¿no es cierto? Se rompe, ¿no? Y genera glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato y se convierte ya en glucosa 6-fosfato y continúa, ¿no? Toda esta vía. Muy bien. Acá, ¿no es cierto? Tenemos con respecto a la oxidación del piruvato, ¿no? ¿Qué es esto? Este es el siguiente paso luego de la glucólisis, ¿no es cierto? Este paso es cortito, ¿no? Acá les comento los otros nombres que tiene, ¿no es cierto? Descarboxilación y deshidrogenación del piruvato, o también la podemos llamar oxidación del piruvato propiamente dicho. ¿Por qué le decimos oxidación? Porque se va a reducir el NAD+. ¿Dónde está? Esto está acá explicado de esta manera. Acá tenemos a nuestro piruvato y dice que se va a convertir en acetil-CoA, ¿no? Por lo que pasa. Pero en esta reacción vemos acá a la coenzima A, ¿no es cierto? Acá tenemos al NAD+ y el NADH, ¿no es cierto? Y dice que también aparte se está liberando CO2. ¿Por qué? Porque acá contemos, acá hay 1, 2, 3, ¿no es cierto? Carbonos, y acá ¿cuántos carbonos acá hay? 1, 2. Este no, porque este es parte de la coenzima A, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que vemos es que se ha perdido, ¿no es cierto? Acá tenemos 3 carbonos, 2 carbonos, por lo tanto, ¿dónde está el otro carbono? Se desprendió como CO2. Acá está. Estamos perdiendo ello, ¿no es cierto? Pero el que está ganando electrones, ¿quién es? El NAD+, ¿no es cierto? Del NAD+, se convierte en NADH, y es el que se lleva los electrones, ¿no es cierto? Y esto obviamente de nuevo a dónde se va, la cadena transportadora de electrones, ¿no es cierto? Pero al final recuerden por química que cuando alguien está ganando electrones se llama reducción, ¿sí? Gana, reducción, está perdiendo, oxidación, ¿no? Y entonces, ¿quién es el que pierde? ¿No es cierto? El piruvato. El piruvato está perdiendo estos electrones. ¿Y quién se los está llevando? El NAD+. NADH+. Un NADH. Ya está. Muy bien, acá. Ahora sí lo vemos de este lado. Acá tenemos a nuestro piruvato. Y esto también tiene que ver con algo que vamos a ver en la siguiente clase. Va a haber interacción en el piruvato con la alanina y con el lactato, ¿no? Esto del lactato ya lo hemos visto en esta clase, ¿no? Lactato y piruvato por medio de la lactato deshidrogenasa. Y cuando ya tenemos a nuestro piruvato, acá tenemos un mini triangulito que va a ser la primera parte de todo este ciclo de Krebs, ¿no? El ciclo de Krebs es la parte acá circular, ¿no? Esto es esta parte triangular, es la parte de la oxidación del piruvato. Y acá tenemos a nuestro piruvato convirtiéndose en
un acetil-CoA, ¿no? Este acetil-CoA, para entrar al ciclo de Krebs, tiene que juntarse con un oxalacetato por medio de esta enzima, citrato sintasa, ¿no es cierto? Y convertirse en citrato, ¿no? Ahora, este piruvato también va a formar el oxalacetato. ¿Cómo? Con esto, por medio de esta otra enzima, piruvato carboxilasa. Uno es la piruvato carboxilasa, de piruvato a oxalacetato, y otra es la enzima piruvato deshidrogenasa para convertir de piruvato a acetil-CoA. Y bueno, pues esto, solo esta parte es la parte de la oxidación del piruvato. Esto es un paso extra antes del ciclo de Krebs y esta parte inferior ya es el ciclo de Krebs, ¿no? Y acá tenemos algunos requerimientos y algunos beneficios que tenemos de esta reacción, ¿no? Y esto también como dato importante, ¿no es cierto? Esta oxidación del piruvato al final va a ser la unión entre la glucólisis y el ciclo de Krebs, ¿no? Como están viendo acá. Muy bien, esto también es otra tabla, resumen con otros datos adicionales, algunos productos de este metabolismo del piruvato. Y ahora sí, hablando del ciclo de Krebs, ¿no? Bueno, esta va a ser un ciclo de varias vías, ¿sí? Varias reacciones concatenadas que van a repetirse. En este caso va a tener varios nombres este ciclo. Puede ser el ciclo del ácido cítrico, y esta la razón es por la que el citrato va a ser la primera molécula que se forma, ¿cierto? Y eso también lo veíamos de este lado, ¿cierto? La primera molécula es este citrato. ¿Qué más? Tenemos el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Por qué? Porque los 3 grupos carboxílicos, ¿no es cierto?, aceptan los 2 primeros intermediarios. Ahí, acá no lo vemos tanto. Vamos a verlo en la siguiente imagen. ¿Sí? Y el otro, ¿no es cierto?, vendría a ser el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque el descubridor fue Hans Krebs. ¿Sí? Esos son como que los 3 nombres más importantes para que ustedes se acuerden de que estamos hablando del mismo ciclo. Entonces, como definición, ¿cuál es? ¿No es cierto? Que va a ser un conjunto de reacciones en donde vamos a degradar de manera aerobia el acetil, ¿no? El acetil-CoA. La ubicación, ¿dónde va a darse? Estamos dentro de la mitocondria, ¿no es cierto? Justamente en el líquido, por así decirlo, estamos hablando del mitosol, ¿no? ¿Cuántas reacciones va a tener? 8 reacciones. ¿Cuántas reacciones tiene la glucólisis? 10 reacciones. Y bueno, pues lo importante para que sea un ciclo, ¿no es cierto?, que se va a regenerar en la primera molécula. Y por lo tanto, esto va a repetirse, ¿no? En este caso, vamos a ver que se van a formar 3 NADH+, un FAT, un GTP. Y este GTP, ¿no es cierto? Recuerden que por ácidos nucleicos, ¿no es cierto?, también puede ser una fuente de energía y esto vamos a convertirlo también en ATP luego, ¿no? Entonces acá vemos lo que entra, ¿no es cierto? Esta es la molécula que entra a este ciclo, ¿no es cierto? Esta es la primera molécula que se forma y luego vemos, ¿no es cierto?, que hay algunas reacciones. Acá es cómo estamos ganando NADH, ¿no es cierto? Acá es cómo hemos ganado una molécula de energía, GTP, ¿no es cierto? Y luego cómo estamos generando también FADH2, ¿no? Y NADH, ¿no? Al final estos NADH, FADH2, ¿cierto?, van a servirnos para ir a la cadena transportadora de electrones. Acá está, acá ahí tenemos otras características. En este caso, parte de este citrato, recuerden por la parte de la fructosa, ¿no es cierto?, puede salirse de todo este ciclo, ¿no es cierto?, para sintetizar tanto ácidos grasos, triglicéridos y colesterol, ¿no es cierto?, o triacilglicéridos, como ya vamos a ver en la parte de lípidos. Sí, es como que el nombre correcto, triacilglicéridos. Entonces, ¿por qué es que se puede desviar, no es cierto? ¿Por qué es que no se queda acá completamente? Es que sí, estamos viendo que vienen bastantes carbohidratos. Hemos tenido una alta ingesta de carbohidratos y estamos usando mucho esta vía, o bueno, no solo de carbohidratos, sino todos los productos que al final van a llegar a esta vía común, pues debemos haber consumido bastantes lípidos, etcétera, ¿no? Entonces, si entra o si estamos usando mucho este ciclo de Krebs, entonces el citrato como que le dan permiso para que pueda desviarse y generar triglicéridos, lípidos, etcétera, para tener energía para después, ¿no es cierto? Entonces esto va a depender de la ingesta, sobre todo. Y bueno, pues otro, ¿no es cierto?, vamos a recolectar en el ciclo de Krebs energía a través de los enlaces de las moléculas del ATP y electrones en los NADH y FADH2, que nos van a servir. Siguiente, acá está. El balance, ¿no es cierto? Acá tenemos que en una vuelta, esto se va a repetir bastante, vendrían a entrar unos 2 carbonos de acetil-CoA. ¿Por qué 2? ¿No es cierto? Porque recuerden que también son 2 piruvatos. Entonces cada piruvato va a entrar y por lo tanto vamos a tener 2 acetil-CoA. Cada uno va a darse una vuelta, ¿no es cierto? Y cada uno, como les había comentado, tiene 2 carbonos. El piruvato tenía 3, pasó por oxidación del piruvato, ¿no es cierto? Y ahora solo tenemos acetil-CoA que tiene 2 carbonos.
Eso es lo que entra. ¿Y qué es lo que se libera? ¿No es cierto? CO2. ¿Y qué es lo que se va a generar como producto? ¿No es cierto? Los NADH, los FADH2 y el GTP, ¿no es cierto? Acá los podemos ver, NADH, GTP, que luego se va a convertir en ATP, y FADH. ¿Ya? Entonces esto, acá, y recalco, ¿no es cierto? Se va a ir a la cadena transportadora de electrones. Otras funciones de este ciclo de Krebs, que también es importante, ¿no es cierto? Va a favorecer la síntesis de aminoácidos, de los nucleótidos y del grupo hemo, ¿sí? No se olviden de esto. El grupo hemo también va a verse favorecido, ¿no? Por medio de el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Por la parte del alfa-cetoglutarato. Esto es como que el RAP, ¿no es cierto? Esto es sobre todo, ¿no? Quizá para que puedan entender un poco más este proceso, pero recuerden que más que memorizarse, por así decirlo, cada molécula o cada enzima, que también es chévere, recuerden siempre, ¿no es cierto?, no perder el rumbo, ¿no? O no perder la función, importancia y obviamente antes definición, ¿no es cierto?, del ciclo de Krebs y de cualquier vía que estén viendo o estudiando. Bueno, esta es una tabla de la energía, ¿no es cierto? Que esto vamos a profundizar más la siguiente clase por la parte de cadena transportadora de electrones, ¿no? Y bueno, pues este es como que un repaso, ¿no? Para ver si pueden, pues, como que tapan estas moléculas, ¿no? Y más o menos pueden ir viendo, ¿no? Sobre todo las principales, ¿no? Acetil-CoA, deloxilacetato, acitrato, ¿no? Y los productos, ¿no? Que se obtienen. Bien, entonces, tenemos terminando esta parte con estas flashcards. A ver, acá tenemos nuestra primera pregunta. Dice, ¿para qué sirve la vía de las pentosas? Tenía varias funciones, ¿no? Pero habían algunas 3 que habían mencionado. Una, o 2, o 3 funciones. Podría ser tal vez la síntesis de ácidos grasos, también generación de glutatión por NADH, que ayuda a los radicales libres, para evadir los radicales libres, creo. Y también la generación de nucleótidos por las ribosas y ribulosas. O sea, principalmente, ¿no es cierto?, sería lo que esto está diciendo, la parte de generar el NADPH, y de ahí, ¿no es cierto?, podemos generar el glutatión, ¿no es cierto?, ayudar con la parte del estallido, ¿no?, en la parte de la estallido microbicida, ¿no?, y también, ¿no es cierto?, sintetizar la parte de los ribosas, ribulosas, ¿no? Entonces, o más bien ácidos grasos a partir de este NADH, ¿no es cierto? Entonces, claro, quedamos por acá, ¿no es cierto? Acá está, ¿no es cierto? Bueno, acá son 3 funciones principales, ¿sí? De las vías de las pentosas. La principal es generar NADPH. Y cuando generamos NADPH, ¿para qué nos sirve esto? Entonces, acá tenemos las otras funciones propias del NADPH. Uso de NADPH, ¿no? Síntesis de ácidos grasos, ¿no es cierto? Reducción de glutatio, estallido respiratorio y también incluso otras funciones más propiamente de NADPH, ¿no? Pero entonces, ¿dónde generamos más NADPH? Es aquí, ¿no es cierto? En las vías de las pentosas. Otra de las funciones biosíntesis de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque justamente quiero que recuerden esta parte, porque por acá vamos a formar ribulosa y ribosa, 5-fosfato, ¿no es cierto? Y esto nos va a ayudar para los ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Siempre digo al revés esta parte, y también nos ayuda a la síntesis de ácidos grasos por esta parte. Generamos NADPH y podemos luego generar ácidos nucleicos, ácidos grasos. Es una flashcard. Ya, acá tenemos otra flashcard acá. Dice, menciona 3 orígenes del piruvato para que se convierta en acetil-CoA. O al menos un origen, porque igual vamos a recalcar esta flashcard en la siguiente clase. O sea, ¿de dónde viene, por ejemplo, el piruvato? ¿De dónde puede venir? No, ¿qué se nos ocurra? ¿No? ¿De dónde viene el piruvato? Y luego se va a convertir en acetil-CoA, ¿no? Pero ¿de dónde viene el piruvato? Podría ser hígado, cerebro y tejido adiposo. Sí,
Sí, me refería más que todo, y si no también lo podría escribir acá para que sea más específico, a una molécula, ¿no? O sea, ¿de qué Ah, molécula proviene el piruvato? Si no, lo podemos recalcar, ¿no? Un origen que hemos visto al inicio puede ser directamente de la glucosa, ¿no? Es a partir de los carbohidratos generamos glucosa y de glucosa se convierte en piruvato. Ese es uno, pero también hemos visto que por medio de la enzima lactato deshidrogenasa podemos convertir de lactato a piruvato, ¿no? Y lo mismo al revés, ¿no? Eso en relación entre músculo, sangre e hígado, ¿no? Y otro origen es la alanina, ¿no? Eso, como les digo, vamos a recalcarlo más en la siguiente clase, pero igual como que para que lo tengan presente, acá está. La alanina se puede convertir en piruvato, ¿no es cierto? Por medio de esta enzima. Y luego también tenemos por acá lactato, que se va a convertir en piruvato. Y obviamente la vía principal, por así decirlo, ¿no? Que vendría a ser la glucosa, ¿no? Luego vamos a ver más de ello, ¿no? En la parte de la gluconeogénesis, etc. Eso ya con toda la parte de glucógeno es la siguiente clase. Y obviamente la última parte de esto, que es respiración celular, de la cadena transportadora de electrones. ¿Qué más tenemos por acá? Acá, el gliceraldehído trifosfato, que proviene de la fructosa, puede ir a sintetizar los triglicéridos. Lo pongo a revisar bien para que, como que con esta flashcard nos acordemos bien si esta era la molécula o había un cambio en el nombre. ¿Quién es o sea, está bien esto? Si esta molécula va a sintetizar, ¿no? A los triglicéridos. creo que era el glicerol 3-fosfato. Uh-huh. Sí. Sí, también pueden acordarse como que el nombre más corto, ¿no? De repente como que se escapa, ¿no? Para generar triglicéridos, ¿no? Entonces está bien, ¿no? Acá vamos a regresar a esta, acá está. Ajá, acá está. ¿No es cierto? El glicerol 3-fosfato es el que se va a escapar y va a irse sin regulación alguna a generar triglicéridos, ¿no es cierto? Y etcétera. Mientras que el gliceraldehído 3-fosfato, ¿no es cierto?, es el que va a continuar por medio de la glucólisis y va a estar regulado, ¿no? Toda esa vía. ¿Mm? Bien, y eso, y acá tenemos la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el balance del ciclo de Krebs? O sea, ¿cuáles son las moléculas que obtenemos al final? De repente no el número, pero quizás sí alguna molécula que se acuerden que sale, ¿no? Del ciclo. Recuerden que uno sería el GTP, ¿sí? Otro sería el FAT-H2 y luego también tenemos el NADH. Acá está. También se va a liberar simplemente como un producto intermediario, ¿no? El CO2, ¿no es cierto? El dióxido de carbono, pero los que nos van a interesar principalmente van a ser estos, ¿no? NADH, FADH2 y GTP. Esos van a ser el balance, ¿no? Y bueno, pues el balance completo sería con su numerito, ¿no? Pero si no, estos serían como que los productos de este ciclo de Krebs. Listo, entonces vamos a ver si hacemos alguna que otra pregunta. Acá ya para terminar esta parte. A ver, vamos a empezar por hígado. Ya, a ver, esta. Vamos a hacer las 5, pero vamos a empezar con esta. A ver, dice, la vía de los ácidos urónicos, va a ser utilizada por el hígado para, ¿se acuerdan? Fue una vía chiquita, pero igual tiene una función importante.
podría ser conjugar sales biliares. Esto no hemos hablado de ello. Y esto es algo que tiene que ver más con la parte de lípidos. Sintetizar glucógeno. No hemos visto aún la parte del glucógeno como tal. ¿Sí? Y no tiene que ver tampoco. Regular la glicemia. Tiene que ver con la glucólisis. O sea, más con la glucólisis. Sería Claro, ¿no es cierto? Ajá, la desintoxicación, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué? Porque les dije que en la desintoxicación, que es el proceso, ¿no? De hacer más soluble alguna toxina, algún fármaco para poder eliminarlo, ¿no es cierto? Vamos a tener a los glucurónidos, ¿sí? Vamos a ir por esta parte. Ajá, acá está, a los glucurónidos, ¿no es cierto? Que vendrá a ser uno de estos productos de la vía de los ácidos urónicos que nos va a ayudar para ello, la desintoxicación, específicamente en la fase 2. Tenemos por acá, vamos a hacer la primera pregunta, dice, con respecto al metabolismo de la fructosa. A ver, acá cuál puede ser, dice, se fosforila en el hígado formando un fructosa 1-fosfato, forma en el hígado fructosa 1,6 bifosfato, se metaboliza principalmente en el tejido muscular, se fosforila en el hígado formando fructosa 6-fosfato, ¿no? Acá recuerden que es en el hígado, se usa una enzima específica y se forma también un producto específico, ¿no? Entonces acá también podemos ver que está entre estas dos, ¿no es cierto? Y por lo tanto una de ellas es falsa, ¿no? A menos de que hayan puesto completamente mal los números, ¿no? Y obviamente hay ambas falsas, ¿no? A ver acá, ¿es regulada por la fosfofructoquinasa 1 en el hígado? No, esto no va a ser regulada por la fosfofructoquinasa 1. ¿Cuál podría ser? La D. Vamos a ver acá y vamos a recordar esta parte. Acá está. Fructosa, acá está. Pueden recordarlo también de esta manera, ¿no? En el hígado, ¿no es cierto? Por ser un órgano principal, ¿sí? A nivel del laboratorio, de las moléculas importantes para las vías metabólicas, etc., le pueden puntuar como 1, ¿no? Como un órgano principal, y por lo tanto, la fructosa se va a convertir en fructosa 1-fosfato en el hígado, mientras que en el músculo va a ser en la fructosa 6-fosfato, ¿no? Y bueno, pues acá están las dos enzimas diferentes, ¿no? La fructosa quinasa y la exoquinasa en el músculo. Entonces, vamos a este lado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la respuesta sería acá, ¿no es cierto? La 1. Porque en el hígado, ¿no es cierto? Como les decía, es principal. Entonces, fructosa 1-fosfato se va a formar en el hígado. De fructosa a fructosa 1-fosfato. Esto se va a dar más bien en el músculo. Entonces, también como que una manera de poder recordarnos. 1, decimos acá. Señale la expresión correcta. En el hígado dice que hay una fructosa 1,6 bifosfatasa que regula la vía glicolítica. Luego tenemos la parte del citrato, es un eficiente activador de la fosfofructoquinasa 1. Esto sí lo habíamos visto, FFK1. El citrato tiene una relación, pero ¿es activador o inhibidor el citrato? El citrato, recuerden, ¿no? Como se encuentra en el ciclo de Krebs, que por lo tanto es un proceso que viene después de la glucólisis, va a tener relación con la FFK1, pero en sentido inhibidor. Va a inhibir a la FFK1. La vía glicolítica, ¿no es cierto? Va a tener algunas enzimas importantes, pero ahí no está la fructosa 1,6-fosfatasa, está la histoquinasa, pirobatoquinasa y la FFK1, ¿sí? O fosfofructoquinasa 1, pero no está. ¿Qué más? Tenemos a la insulina. Induce la síntesis de exoquinasa 1, ¿se acuerdan? Insulina no tenía relación con la 1, sino la de tipo 4, ¿no es cierto? Exoquinasa o glucoquinasa. Y entonces, aparte de el hígado, etc., ¿no? Por otro lado, acá tenemos a la fructosa 2,6 bifosfato, dice que va a activar a la fosfofructoquinasa 1, y
por otro lado tenemos acá la glucosa 6-fosfato, ya la glucosa 6-fosfato va a inhibir alostéricamente la glucoquinasa, ¿no? Entonces está entre estas dos. Recuerden que el dibujito, por así decirlo, ¿no? de esta reacción es de glucosa a glucosa 6-fosfato, y les había dicho en este caso que acá sí se cumplía como la mayoría de veces, que este producto va a inhibir a esta enzima. ¿Y cómo se llama esta enzima? Exoquinasa, ¿no es cierto? Puede ser 1, 2, 3, 4, ¿no? O también glucoquinasa, ¿no es cierto? Hablando de el hígado, ¿no? Entonces ahí tenemos a la glucosa 6-fosfato que va a inhibir alostéricamente a la glucoquinasa. Y esta, a retroceder, vamos a descartar, vamos a ver esta respuesta anterior. Ahora sí, ¿no es cierto? Acá estaría la fructosa 2,6 bifosfatoso. Esto tiene que ver con la... será correcta, ¿no? A ver, vamos a ver esta parte. La 2,6 con la FPK1. Vamos a viendo para atrás. 2,6, 2,6. Y llegamos. Ajá, acá está. ¿No es cierto? Este vendrá a ser otro de los efectores positivos, ¿no es cierto? No se encuentra directamente aquí, sino en este otro proceso. ¿Sí? Esta fructosa 2,6 bifosfato va a activar a la fructoquinasa 1. ¿Sí? Entonces, el error debió estar en la otra oración. A ver acá. Alostéricamente inhibe glucosa 6 fosfato a la glucoquinasa. A ver, vamos a ver por arriba. Acá está. Ya. Acá está. No, acá está como que el error. El que iba a inhibir, ¿no es cierto? A esta glucoquinasa, no vendría a ser glucosa 6-fosfato. Esta solo va a inhibir a las de tipo 1, 2 y 3, no a la tipo 4 que es la glucoquinasa. Entonces ahí fue el error y por lo tanto no es la correcta esa alternativa. Bien, aparte de eso, ya hemos visto esto. Esta creo que es la última. De lo que nos quedaba acá decía. Señale la correcta. Dice, las vías de las pentosas proporcionan ribosa y NADH. ¿Eso es verdadero o falso? Recuerden que cuando es I, se tienen que cumplir esto y esto a la vez. Si te ponen O, está bien si es uno y no el otro. Eso es por así, matemáticos o conectores lógicos, operadores lógicos, creo. Y bueno, pues eso también ayuda a responder las preguntas. ¿Esto sería verdadero o falso? El primero sería verdadero. Falso. Falso. Claro, ¿no? El primer componente, ¿no es cierto?, sería verdadero, pero NADH no produce, ¿no? Como habían dicho por ahí falso, ¿por qué? Porque acá genera NADPH, ¿no es cierto? Entonces sería falso, ¿no es cierto? Todo el primero no es cierto, pero ese componente es verdadero y este falso. Por lo tanto, cuando es I, ¿no es cierto?, falso. Acá, el tejido muscular transforma lactato en piruvato. Acá hay que recordar o dibujar más bien esto. Acá está, ¿no es cierto? Acá tenemos el músculo, ¿no es cierto? Y nosotros generamos glucosa a piruvato, y de este piruvato generamos lactato. Luego acá está la sangre, y luego en el sentido contrario, ¿no es cierto?, del lactato, llegamos al hígado, que tiene forma poliédrica, ¿no? Y se convierte en piruvato, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a ver acá el sentido. Tejido muscular transforma lactato en piruvato. No, ¿no es cierto? Están viendo que el tejido muscular es al revés, de piruvato a lactato. ¿Por qué razón? Para generar toda esta vía que ya les había comentado, ¿no es cierto? Para generar más NAD más, ¿no? Este lactato lo desechan a la sangre y lo aprovecha el hígado. Entonces, es falso. A ver, acá dice, metabolitos del ciclo de Krebs se usan para sintetizar el núcleo hemo. ¿Esto es verdadero o falso? Eso sí sería verdadero, creo. Claro, ¿no es cierto? Por eso también les había hecho énfasis en eso, porque no es como que solo ciclo de Krebs haya, no sé, parte de la vía común, ¿no es cierto? Ciclo de Krebs, y luego cadena transportadora de electrones, ¿no es cierto? Sino que también tiene otras funciones el ciclo de Krebs, ¿no? Y una de ellas es justamente la síntesis de este núcleo hemo. Acá el AMP cíclico dice que activa la glucoquinasa en el tejido muscular, ¿no es cierto? Había una diapositiva de esto y es al revés, ¿no es cierto? Está AMP cíclico, va a tener relación
con el glucagón, ¿no? Y al final va a hacer que no, por así decirlo, no se dé la glucólisis, ¿no? Eso es en el hígado o en el músculo, ¿no es cierto? Si es que está activado por la parte de las catecolaminas, ¿no es cierto? Va a hacer que aumente toda la parte de la glucólisis. Ya, a ver, acá tenemos la última que vendría a ser el músculo, ¿no es cierto? Dice que requiere NADPH para el proceso de contracción muscular, ya, esto no va a tener que ver. Lo que necesita es NAD más, nada más, así, sin el P, que no tiene que ver, y sin el H. Lo que requiere es NAD más para, no exactamente también contracción muscular, sino para generar energía y esa energía usarla en la contracción muscular. Vamos a ver la respuesta, voy a descartarlo y listo, ¿no es cierto? Ahí está, lo que habían comentado, lo del núcleo hemo, y voy a hacer el énfasis ahorita donde salió esta respuesta, ¿sí? Acá está, núcleo hemo, ¿no es cierto? Acá nos ayuda para la biosíntesis de estos productos, aminoácidos, nucleótidos y grupo hemo, ¿no? Y por otro lado, acá también les comentaba, ¿no es cierto?, que cuando hay alta cantidad o ingesta más bien de carbohidratos, puede desviarse el citrato para formar, ¿no es cierto?, ácidos grasos, triglicéridos o triglicéridos y colesterol, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí, hemos terminado. Voy a pasar la grabación. Si quieren pueden hacer alguna pregunta y vamos a también responder pasarles sus